bienvenidos a la penúltima jornada del seminario de Cultura Visual, Imágenes que Piensan. Bueno, pues en esta edición de hoy tengo el placer de presentar a Suset Sánchez, que fue compañera mía además del máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Reina. Y bueno, que creo que nos puede dar una visión muy interesante desde diferentes concepciones de la historia del arte y de la práctica, desde lo curatorial, desde la teoría. Y bueno, en fin, os voy a contar un poco cuál es la biografía de Suset. Suset es licenciada en Historia del Arte en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en el año 2000. Además es máster interuniversitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, como os decía, de la Universidad Autónoma, Universidad Complutense y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que finalizó en 2013. En 2002 realizó el curso de posgrado Creación Plástica, Gestión y Comisariado de Arte en la Casa de América de Madrid, bajo la dirección de Rafael Doctor y con una beca de la Fundación Carolina. Su práctica profesional está orientada al comisariado y a la crítica de arte, colaborando regularmente en publicaciones especializadas en cultura y arte contemporáneo. Algunas de ellas como ABC de Arco, Art.es, Arte Contexto, Atlántica, Revista de Occidente, o Arte y Políticas de Identidad, entre otras. Entre 2006 y 2011 coordinó el programa de actividades en Intermediae Matadero Madrid, y desde 2014 es colaboradora del estudio de Carlos Garaycoa, también en Madrid. En 2013 su proyecto de comisariado Rumor, Historias decoloniales en la colección La Caixa fue uno de los premiados en la primera convocatoria de Comisart del Caixa Forum de Barcelona. Otras instituciones donde se han podido ver sus curadurías son la Casa de América, en Madrid, el Domus Artium 2002, el DEA2 de Salamanca, o el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria. En 2016, su proyecto de investigación, la Agencia Afrodescendiente en Centroamérica y el Caribe, cartografías políticas del Atlántico Negro y Afro-Latinoamérica, en los discursos artísticos contemporáneos de la región, ha obtenido una beca para investigación y producción de texto crítico, de teorética y lado 5, de Costa Rica. Y luego desde 2012 forma parte del grupo de investigación Península, Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales, con sede en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y sus investigaciones, como veréis, se orientan hacia estudios poscoloniales y el pensamiento decolonial, enfocando las manifestaciones de la agencia afrodescendiente en el arte cubano y las representaciones de la diáspora africana en las producciones simbólicas del Caribe hispano y en América Latina. Y bueno, pues ya voy a darle paso a Suset, que nos va a presentar una conferencia titulada Cita Ciegas, Tarsila Lam y Picasso, interpretar las imágenes, decolonizar la historiografía, ficcionalizar la historia. Primero darle las gracias a Óscar, a Carmen, a Lidia por haberme invitado a este seminario. Espero no aburrirles demasiado. No he podido estar en el resto de las sesiones, pero sí estuve en la de Inés Plasencia y bueno, creo que claro, un poco me preocupaba el tema de que se estuviese hablando mucho sobre fotografía, guerra civil, y de pronto yo llegar con esta pintura de principios del siglo XX. Así que si os aburrís, me decís y hablamos de otras cosas. Seguro que no. Bueno, voy a hacer una lectura para no divagar mucho, pero me podéis interrumpir en cualquier momento y comentar si lo consideran necesario, sin problema alguno. En el prólogo al libro El tiempo de lo visual, la imagen en la historia, Miguel Ángel Hernández Navarro advierte uno de los principales valores del proyecto historiográfico de Kik Mosey en la tendencia a lo que el primero define como la precarización de la disciplina. Cito: un alejamiento de un modo totalitario y verdadero de hacer historia del arte, una historia del arte consciente de sus propios límites, penetrada por el escepticismo y la duda constante. Una historia del arte que en lugar de ofrecer respuestas claras, fijas e inamovibles, sea al menos capaz de formular preguntas que no son fáciles de contestar y que en ocasiones no pueden ser contestadas. Fin de la cita.
En ese sentido, lo que parece proponer Moxey es el reconocimiento de la vulnerabilidad de una disciplina y de sus correspondientes metodologías, surgidas en medio de la apoteosis de la modernidad occidental y, por tanto, en el seno de un proyecto ideológico universal y colonial para interpretar la complejidad y pluralidad de imágenes que exceden la lógica y los cánones estéticos de una epistemología eurocéntrica. Pero esto, obviamente, no es nada nuevo, sino que suscribe los límites que los estudios culturales y los estudios visuales, junto a la teoría postcolonial y el pensamiento decolonial, vienen señalando hace décadas sobre una disciplina como la historia del arte. Sin embargo, Moxey insiste en reservar una cuota de legitimidad disciplinar para la investigación y la construcción historiográfica, que sea emprendida desde una conciencia clara sobre su inevitable estatuto geopolítico, esto es, el modo en que afectan las relaciones de poder y las marcas de los relatos nacionales las estructuras exegéticas de la escritura histórica. Al tiempo que el propio investigador manifiesta cómo las tensiones entre esas narraciones codificadas del contexto local disputan la tradición disciplinar y cómo ambas atraviesan su experiencia como historiador, el lenguaje y los contenidos de su propio relato. Por otro lado, Moxey llama la atención sobre lo que denomina el anacronismo en la experiencia de las obras de arte, y cito: la conciencia de que, con independencia del momento de su creación, estas, se refiere a las obras de arte, todavía conservan el poder de afectar al presente, aproximarnos a las obras de arte como algo capaz de crear su propio tiempo, un tiempo anacrónico o estético, subraya el rol fundamental del horizonte histórico en el que se lleva a cabo su recepción. Fin de la cita. Siguiendo esa línea de argumentación de Moxey, es que aquí tratamos de aproximarnos a las derivas iconográficas en algunas de las obras centrales de la poética de dos artistas como Tarsila do Amaral y Wilfredo Lam. Ambos creadores han ocupado lugares cimeros en las narraciones que marcan la intersección entre proyecto moderno y construcción de los relatos nacionales en sus respectivos países, Brasil y Cuba. El objetivo de esta lectura cruzada sobre el trabajo de Tarsila y Lam es situarles desde el presente en la órbita de un pensamiento decolonial que articula una crítica radical contra la definición de sus lenguajes bajo cualquier forma mimética y residual del modernismo, así como para reivindicar sus procesos estéticos en tanto formas de resistencia política y como un programa transversal y transnacional de descolonización de la visualidad del paisaje latinoamericano por parte de los modernismos del sur. Junto al anacronismo, Moxey distingue lo que denomina heterocronía, como la otra herramienta teórica de esta suerte de pulsión historiográfica de las incertidumbres, que tal vez se resuelve como ejercicio de investigación en el proceso mismo de interrogar y en el discurso crítico que la pregunta encierra. Al respecto, sus propias metadudas devienen más que pertinentes frente al objeto de estudio que nos ocupa. Y cito: ¿puede la disciplina aceptar que las apropiaciones no occidentales de estilos occidentales no son un mero atraso? ¿Aceptaría que las historias subalternas no son repeticiones de las dominantes y que el centro no es simplemente imitado cuando aparecen los márgenes? Fin de la cita. Pudiéramos decir que no solamente el centro no es imitado, sino que sus relatos son interpelados y contestados, puestos en crisis en el contexto de epistemologías otras, diferentes. Es ahí donde caracterizaciones de las obras de Tarsila y Lam como cubistas o surrealistas castran la potencia decolonizadora de imaginarios que se apartan de la racionalidad del sistema mundo moderno colonial de género, en el que se abusó de términos como primitivo, exótico o salvaje para encasillar aquellas representaciones del otro dentro de una economía política de las imágenes autoritariamente blanca, masculina, burguesa, heterosexual, demasiado patriarcal y fálica. Frente a esas expresiones de la historia del arte occidental y de determinada historiografía, al querer encorsetar dentro del repertorio estilístico de los sismos de las primeras vanguardias artísticas del siglo XX estos dos autores, hoy persisten las imágenes de estos artistas como particulares maneras de enfrentar las tensiones estéticas y políticas que suponían los proyectos locales de edificación de las naciones modernas en contextos postcoloniales bajo la pujanza de las élites criollas, los movimientos intelectuales nacionalistas y los nacientes estados tras los procesos de independencia en América Latina.
La obra de Wilfredo Lang, posterior a 1941, año en que regresó a Cuba tras un viaje que le mantuvo alejado del Caribe durante 18 años, mientras estudiaba y trabajaba en España y Francia, ha sido vinculada de manera insistente a la herencia del surrealismo y a su especial amistad con André Breton en los años 30 y 40 del pasado siglo, así como la declarada admiración del artista por la obra y la personalidad fálica e imponente de Pablo Picasso. Resulta evidente que la promiscuidad y el entrecruzamiento de los planos pictóricos y la solución en perspectiva que estructura la mirada sobre los 4 personajes híbridos o polimorfos principales en La jungla son deudores de la composición de Las señoritas de Aviñón, relación que ya quedaba sugerida en el emplazamiento que Alfred Barr Jr. le dio junto a la emblemática pieza de Picasso cuando en 1945 adquirió la obra de Lang para el MoMA. De Lang diría el poeta Benjamin Peret que este era un surrealista en el cubismo. Sin embargo, Catherine David advierte del inmenso peligro de asumir de modo superficial la adhesión de Lang al surrealismo, al tiempo que ha negado también que el pintor cubano siguiera una escuela picasiana. Al respecto, la curadora de la más reciente retrospectiva del artista en el Centro Pompidou aclara: Wilfredo Lang podrá recorrer, tras una educación europea larga y dolorosa, lo que Breton definió como el camino inverso a Picasso, alcanzar a partir de lo primitivo maravilloso que lleva dentro el punto de conciencia más alto, asimilándose así a las disciplinas más sabias del arte europeo. Esta célebre formulación de Breton requiere, sin embargo, algunos comentarios. Citada con mucha frecuencia, contribuyó poderosamente al éxito de Lang en Europa y Estados Unidos tras la guerra. Éxito que pasaba por la perenne asociación de su obra al surrealismo, lo que fue en la época la suerte común para numerosas obras atípicas o extranjeras que difícilmente entraban en las categorías establecidas del arte moderno. Fin de la cita. Se ha dicho en incontables ocasiones que La jungla es una especie de viaje a la semilla, estableciéndose cierto paralelismo con el poema de Cartas de retorno al país natal del escritor martiniqueño Aimé Césaire, que como Lang fue admirado por André Breton, quien además los presentó a ambos cuando recalaron en Fort-de-France tras la salida de Francia el 25 de marzo de 1941, huyendo del nazismo. En ambas figuras tal vez observaba el patriarca del surrealismo una natural predisposición a crear una dimensión otra en sus respectivas obras, más allá de una racionalidad moderna que sin embargo estaba anclada en los lenguajes de las vanguardias europeas, pero donde la alusión al universo trascendental, mítico y mágico de las culturas afrocaribeñas determinaba la representación de una zona fronteriza entre lo real y lo imaginario, plagada de las visiones alucinantes que tan sugerentes resultaban a los acólitos del surrealismo. El debate sobre la inclusión de Wilfredo Lang en la surrealista coincide, como advierte Catherine David, hacia final de los años 30 con un desplazamiento físico y un viaje intelectual del surrealismo hacia América, donde se extrapola el interés previo por el arte de Oceanía y África. Insistimos en que la autora precisa el cuidado que debemos tener al leer las palabras de Breton sobre Lang, que aluden a ese itinerario inverso al de Picasso del modernismo hacia lo primitivo y que tienden a simplificar el modo en que confluyen en la poética del artista caribeño los lenguajes del arte moderno con las tradiciones orales y religiosas de origen africano. Siguiendo esta observación, podríamos resumir que Lang no adopta el surrealismo en sus prédicas del automatismo ni en esos viajes a otros lugares aparte de la razón y la realidad, sino que la experiencia surrealista le brinda el pretexto perfecto para liberarse de los atavismos perceptivos de la tradición académica. Ya la conciencia de Lang era parte del mundo real maravilloso del Caribe. Las leyendas y cuentos que escuchaba de pequeño le habían provisto de imágenes alucinantes. El surrealismo le permitía entonces hablar sin tapujos en una lengua donde lo onírico ya era algo subyacente. Le proporcionaba la comodidad expresiva que, sin embargo, no había alcanzado antes con el esquematismo del cubismo de la mano de Picasso, para representar la atmósfera mágica que rodeaba a sus ancestros y la vida cotidiana en su isla natal. No en balde es precisamente La jungla una de las primeras obras de Lang a su llegada a Cuba, de la que el escritor Severo Sarduy diría que fue su primer cuadro desprovisto de toda influencia picasiana. Respecto a esa sistemática inscripción de la obra de Wilfredo Lang en el surrealismo, casi como una maldición que persigue sus figuraciones allá donde sean expuestas, el curador Gerardo Mosquera cuenta una anécdota harto ilustrativa, y cito: "La última vez que vi La jungla, en 1988, a un costado de la guardarropía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, tenía un texto muy interesante que ignoro si se mantendrá hoy.
Trabajó en Europa y Estados Unidos, se refiere a Lam. Cuba quedaba así como un simple dato fortuito. Lo paradójico era que el cuadro mismo contradecía la etiqueta al haber sido pintada en Marianao, un barrio popular de La Habana, dato este no consignado. La presentación ignoraba el hecho de que Lam trabajó 10 años en Cuba entre 1942 y 1952. Todo eso pareciera no tener mayor importancia si no fuera porque son los años más importantes de su carrera, cuando produjo sus obras mayores. Más aún, constituyeron el periodo decisivo en que se definió su arte, al calor del reencuentro con su país. La etiqueta parecía connotar: a pesar de ser nativo de Cuba, este hombre trabajó en Occidente y pudo hacer una obra valiosa. Lam era visto, en la perspectiva del surrealismo, como un autor de importancia secundaria. Esta interpretación aparece en libros y exposiciones generales sobre la historia del arte moderno, en el mejor de los casos, pues con frecuencia es omitido, al igual que muchos latinoamericanos, y es bastante frecuente en el medio académico norteamericano. No es que se niegue la presencia evidente del factor primitivo o afroamericano, pero este se lee en función de la poética surrealista y en general desde y para Occidente. Tristemente, aunque con menor fortuna crítica y visibilidad, la obra de Tarsila do Amaral ha corrido una suerte similar a la de Lam. Al aplicársele los comodines fáciles de surrealista o cubista, ante la imposibilidad de nombrar un universo de imágenes tan individual y extraño, aunque transgresor y rompedor. Fascinante para el París de los años 20, donde realiza su primera exposición europea la artista brasileña en la Galería Percier del 7 al 23 de junio de 1926. Pero lo interesante, a la vez que impostergable, ante este tipo de operaciones de equiparación y de juegos para nada gratuitos de clasificaciones a imagen y semejanza, es intentar poner al descubierto los supuestos ideológicos que justificaron el relato historiográfico. Cito a Moxey: un apartheid invisible dictamina que cualquier elemento que manifieste el intercambio resultante de la realidad colonial, todo aquello que revele la conciencia de la intervención de los colonizadores en las vidas de los colonizados, ha de ser evitado como un mero derivado de segunda categoría. Distinción entre colonizadores y colonizados que por lo general es marcada por la raza. Fin de la cita. Ahondemos en este argumento para tratar de comprender la potencia crítica y decolonial que sostiene la trayectoria visual de la obra de Tarsila do Amaral, que va desde A Negra, pasando por Avaporú, hasta Antropofagia. Efectivamente, es A Negra una de las primeras representaciones brasileras que ponen en el centro de la imagen, con irreverencia y fuerza inusitada, al sujeto subalterno racializado construido por el sistema moderno colonial de género, al otro que encarnaba el epítome de la diferencia colonial y sobre el que se ha ejercido la mayor violencia física y epistémica de la historia moderna en América Latina. Otros artistas brasileros previamente ya habían hecho un registro de los cuerpos negros, entre ellos Brocos Modesto, Lucilo de Albuquerque o Armando Viana, pero todos ellos apegados todavía a las convenciones de la pintura académica y a representaciones donde los personajes eran retratados con un sesgo costumbrista que apenas daba crédito de los conflictos sociales que se escondían tras esas escenas. La representación del cuerpo negro en la historia del arte brasileño había sido hasta entonces resultado de procesos históricos y de tecnologías políticas y sociales de degradación y dominación. Performatividad social, definición de belleza, sexualidad, construcción racial y de género son elementos imprescindibles en la comprensión del modo en que se ha conformado un imaginario sobre el cuerpo negro atado a esquemas de colonialidad y relaciones de poder. Cuerpo sucesivamente disciplinado por medio de la violencia y la marginación, producido y transformado por múltiples políticas raciales. Cuerpo de mujer sometido a controles físicos y biológicos, utilizado como materia de reproducción en el sistema económico colonial, donde su fin último recaía en proveer y aumentar la fuerza de trabajo para la explotación. De ahí que el cuerpo negro se convierta en A Negra en territorio de análisis crítico y que plantee también de forma novedosa en la historia del arte de Brasil las intersecciones discursivas entre género, raza y sexualidad. Sin duda, una de las zonas de reflexión más delicadas del pensamiento postcolonial y cuyas representaciones devienen formas poliédricas de aproximación a las políticas de la diferencia en la actualidad.
Esta obra, que la creadora concibe durante el tiempo que asistió como alumna al taller de Fernand Leyer en París y que causaría la admiración del propio maestro y de sus condiscípulos, ha sido reiteradamente marcada como cubista, también como Fauve debido a su cromatismo, por la síntesis de la figura, la ruptura de la perspectiva tradicional, la deconstrucción en planos superpuestos, geometrizados y fragmentados de los miembros del cuerpo humano, labios sobre rostro, rostro sobre cuello, cuello sobre torso, seno sobre antebrazo, antebrazo sobre torso, codo sobre pierna, etc. A esto se suma el recorte de la figura sobre fondo plano, reinterpretado el paisaje como bandas de colores que anticipan la evolución de la denominada etapa antropofágica en la obra del artista. El cuerpo esteatopígico de la mujer negra impuesto sobre un paisaje abstracto del cual apenas la forma de una hoja verde recuerda el elemento vegetal. El investigador Eckhart Vidal ha hecho un recorrido por las reacciones de la crítica de arte a esta obra emblemática de Tarsila do Amaral. Especialmente sugerentes se revelan los textos de la Revista de América Latina, entre los cuales Vidal cita ampliamente a Camille Moclet. Y cito: para comprender los desasosiegos estéticos, que son también políticos, de esta época, nos parece ilustrativa la nota de Camille Moclet, publicada por la Revista de América Latina en el año 1926. Este crítico narra la transformación de la pintura en Francia, que va desde 1875 a 1925. Para Moclet, la revolución pictórica se vuelve violenta y vulgar. En ese desorden son los cubistas los más extremos y los que buscan el poder a partir de una reclasificación general de las artes. ¿Quiénes son esos cubistas? El español Picasso es el alma de los revolucionarios y las ramificaciones de este movimiento se extienden a una serie de pequeños grupos aglomerados en Montparnasse, barrio que ha suplantado a Montmartre. Esta multitud de cubistas está compuesta en su mayoría de extranjeros, que ocupan los salones de los independientes y de los autónomos. Estos son rusos, serbios, japoneses, alemanes o incluso negros, y muy frecuentemente semitas. ¿Cómo conseguir una nueva cohesión de lo que él llama la escuela francesa frente a esa mascarada pictural donde tantos elementos internacionales entran en ebullición? Una escuela que permite evitar el alboroto de los admiradores de la gloria cómica del aduanero Rousseau, el tumulto de las muchedumbres partidarias de la Reformación y del arte negro. Es esta sin duda una crítica al cubismo, pero también al proyecto de Tarsila. En ese contexto donde la fealdad aparece como una convención de la vida social, termina Moclet, no es de extrañar entonces que el público haya podido espantarse de la representación de los desnudos femeninos similares a gorilas multicolores. Fin de la cita. Es inevitable no encontrar detrás de las palabras de Camille Moclet los ecos del racismo eugenésico que predominó en las ciencias naturales y sociales entre los siglos XIX y principios del XX. Género, sexo y raza han sido elementos centrales en la organización colonial de la modernidad eurocéntrica. La interpretación de la diferencia dentro de parámetros biológicos y su artificial equiparación a un sistema de desarrollo y evolución situó interesadamente en un orden jerárquico cultural al hombre blanco europeo cristiano como justificación del colonialismo y de una violencia histórica sin precedentes. Ejercida sobre los otros construidos y ficcionalizados, la ciencia y el conocimiento, la racionalidad moderna, se encargaron de establecer un relato plausible del antropocentrismo europeo con el fin de narrar la legitimidad del genocidio sobre los cuerpos y las subjetividades de los otros colonizados. Las estrategias de convertir al otro en un ser inferior por medio de su sometimiento a través del trabajo esclavo, de su clasificación como salvaje o animal, o de la ridiculización y estigmatización de sus características fenotípicas y saberes bajo criterios racistas, se convirtieron en prácticas fundamentales de propaganda de la colonialidad. Herramientas que alimentaban el imaginario trizado sobre los territorios y los sujetos coloniales. La antropología, la biología y la medicina fueron disciplinas determinantes en la producción del sujeto colonial y en su pretendida deshumanización al reconocerles como bestias a domesticar. Es cierto que Las señoritas de Aviñón de Picasso también sufrió todo tipo de apelativos degenerados y comparaciones infames cuando el lienzo vio la luz en 1907. Sin embargo, resulta inevitable preguntar si lo que tanto ofendía a Moclet era la imagen en sí misma, que no dejaba de ser una proyección epatante de la mala conciencia burguesa europea y del racismo de la mirada colonial, o si también influía en ello que la productora de esa figura poderosa
a la par que serena e inmutable en su ampulosidad y desnudez, fuese una mujer criolla, brasileña. En cualquier caso, una subalterna a la que no obstante su condición social como miembro de la casa de terrateniente paulista le concedía la capacidad de hablar, de viajar, de poder costearse la famosa Academia Julian y formarse en los talleres privados franceses, de codiarse con la vanguardia parisina y con la bohemia que recalaba en la ciudad en los años 20. Pero sobre todo, le había dado la posibilidad de exponer en la reconocida Galería Percier con la correspondiente visibilidad que ello suponía. Todo esto ocurría en momentos en los que la Francia de entreguerras, experimentaba un fervor por el exotismo de la negritud, que se dio a llamar negrofilia o el tumulto negro, tendencias a una orientación simplificada y totalizante de la visión occidental sobre los otros negros, que prontamente serían contestadas en el mismo seno de la comunidad intelectual parisina con la fundación en 1934 de la revista El Estudiante Negro por el martiniqueño Aimé Césaire, el senegalés Léopold Sédar Senghor y el guyanés Léon Gotrand Damas. Con Anegra, Tarsila deja atrás el lastre académico y la incursión en el retrato convencional, abriendo una fase de trabajo que fue expuesta en Percier y que la historiografía ha definido como Pau Brasil, abarcando el periodo entre 1924 y 1927. Obviamente será una etapa donde la unión estética con su pareja, Oswald de Andrade, se hará evidente en el tratamiento de los colores y los motivos de la cultura popular, describiendo un paisaje cotidiano en el que la ciudad y el campo se traducen como el espacio de la vida étnica y nacional. El carnaval, el mercado, la favela. Pau Brasil se declara en el manifiesto del escritor como la pugna de fuerzas que colman la investigación estética del momento reverberante del modernismo brasilero. Hibridación, sincretismo, vanguardia, modernidad y tradición, ciencia y tecnología, sabiduría popular, la floresta y la escuela, como diría Pau Brasil. Algo que en la obra de Tarsila conviven en imágenes de la ciudad que crea un palincesto armónico con el paisaje, mezclando las geometrías y líneas del ferrocarril, los automóviles, el cableado eléctrico, con la curva de los morros, la vegetación y los cuerpos negros que como hormigas invaden la composición. Cuadros que dan testimonio de su viaje al interior de Minas Gerais en 1924 en compañía, entre otros, del escritor Brice Andrade. Al respecto aclararía la propia artista. El contacto con la tierra llena de tradición, las pinturas de las iglesias y de las viviendas de aquellas pequeñas ciudades, esencialmente brasileñas, despertaron en mí el sentimiento de brasileñidad. Volviendo a los regímenes de influencia en los que la historiografía ha tratado de inscribir la formalización de Anegra, resulta bastante recurrente la imagen de la Négresse Blanche de Brancusi. Eckhart Vidar, en su inventario de textos sobre la obra, además sitúa la propuesta de Tarsila en una genealogía pictórica que incluye la Olimpia de Manet, que pasa por Gauguin, Picasso o Leyer. Sin embargo, más allá de la comunión visual entre algunas obras precedentes de esos autores, se nos antoja plausible ubicar la referencia de la pieza de Tarsila en la fotografía de una empleada de la familia en la fazenda São Bernardo, presumiblemente su nodriza o ama de cría, en respuesta a este intento de seguir a do Amaral en su viaje de regreso al interior brasileño y a su propia infancia, como un itinerario de descolonización de la visualidad y de la agencia política. En ese sentido, resulta imposible ignorar que esta obra surge apenas con una década de antelación a uno de los textos paradigmáticos y fundacionales de las ciencias sociales y el pensamiento intelectual en Brasil, ocupados en la distinción de los rasgos de una supuesta identidad nacional. Nos referimos a Casa Grande y Senzala del sociólogo brasileño Gilberto Freire. Más allá de la marca de las teorías científicas genésicas del momento en el texto, así como del idealismo con el que el autor describe las relaciones sociales en el interior de la Casa Grande en vínculo con la Senzala, Freire reconstruía la historia social del Brasil colonial sustentado en la economía azucarera y cafetalera y el sistema de plantación. Centro de ese orden esclavista y espacio cardinal del mestizaje que sienta las bases del proyecto político de la modernidad brasileña afincada en la idea de la democracia racial, eran la Casa Grande, habitada por el blanco europeo criollo amo, y la Senzala, ocupada por el negro africano esclavo, mientras que la figura del ama de cría o el ama de leche devenía en uno de los canales fundamentales de esa conexión, en un orden físico al tiempo que simbólico. Cito a Freire:
En las casas grandes, donde algunas, se refiere a las mujeres africanas o afrodescendientes, llegaron a ser casi omnipresentes como amas de crías de niños blancos, negras o mulatas, pechos de mujeres sanas, robustas, del color de las mejores tierras agrícolas de la colonia, mujeres de color de mazapé, una tierra de arcilla rojizo oscura muy fértil para el cultivo de la caña de azúcar, negras y mulatas que además de su abundancia de leche tenían otras cualidades, de las muchas exigidas por los higienistas portugueses. Y continúa Freire una prolija descripción citando la guía médica de las madres de familia del médico João Batista Imbert. Los pechos deberán ser convenientemente desarrollados, ni duros ni blandos, los pezones ni muy puntiagudos ni muy encogidos, acomodados al labio del niño. Confrontando algunos de los elementos de la anterior descripción con la potente imagen de negra, no parece simplemente fobista el cromatismo arcilloso de la generosa figura, como tampoco resulta tan casual que en medio de la aridez de detalles del retrato, la artista se haya detenido en el pezón de ese seno que ocupa el primer plano de la composición para inundar el cuadro de savia maternal, y tal vez resquebrajar las visiones de todas esas negreces desnudas representadas en los sucesivos modernismos como fetiches sexuales y objetos de la mirada masculina. Senos como frutas y labios situados en el rostro, pero con forma de labios mayores de vagina que años más tarde volveremos a encontrar en los personajes de la jungla, redundando en un alegato donde género y matriarcado deconstruyen los relatos de las historias del arte latinoamericano. Por si no bastaran estas derivas semióticas a través de la imagen de negra, no pareciera pura coincidencia el hecho de que esta fotografía que parte de la historiografía ha visto como modelo de la obra haya sido extraída de un álbum de recortes del artista, foto que tal vez estuvo primero en el álbum de retratos familiares. Sin embargo, no quisiéramos leer esta imagen central en el discurso nacionalista brasileño como un icono desprovisto de fricciones en una narración que tensiona la inscripción etnorracial y de género. Por el contrario, si ahondamos en las posibles significaciones de la expresión adusta, casi escéptica, del personaje, que ha sido interpretada como una mueca en una ligera aproximación formalista, tal vez no podamos ignorar el análisis que realiza la historiadora Cristian Silva Vasconcelos de las amas de leche como agente sociocultural. Y cito: en la segunda mitad del siglo XIX, las imágenes de mujeres africanas y afrodescendientes entraron en los álbumes de las familias esclavistas por medio de las fotografías de amas de leche, las nodrizas. Estas mujeres entraron al modelo de familia colonialista como esclavas domésticas, con la función específica de amamantar y celar la prole afrodescendiente. En el interior de la sociedad esclavista, la costumbre de recurrir a la lactancia materna a través de la nodriza mostró su lado más inhumano. Cuando estaba esclavizada, la ama de leche no tenía derecho sobre la leche que su cuerpo producía, ni a amamantar al bebé que había engendrado. En la mayoría de los casos, mamá e hijo eran separados inmediatamente después del parto. Mientras tanto, para ser aceptada como nodriza, la madre era sometida a una serie de exámenes físicos y morales. Durante el régimen de la esclavitud en Brasil, la separación de la madre africana o afrodescendiente de su hijo recién nacido podía ocurrir cuando la madre esclavizada se le impedía amamantar a su hijo y se le obligaba a ejercer como nodriza. En otros casos, la madre esclavizada buscaba garantizar la libertad a su hijo entregándolo a la rueda de expósito, pues desde 1775 la legislación portuguesa otorgaba el estatus jurídico de libre a todo niño expósito, las denominadas casas cuna, independientemente del color de piel o de la condición jurídica de la madre. Para las madres esclavizadas, esto representaba una esperanza de libertad para sus hijos. Fin de la cita. De ahí que lo que podría, de un lado, leerse como una reivindicación de la comunión de cuerpo negro y blanco en la narración mestiza del discurso nacionalista brasileño, proclamado por la democracia racial en el siglo XX, por otra parte vendría la más radical denuncia de la violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer africana o afrodescendiente a través de la representación del ama de leche como efigie fundacional del relato del mestizaje. Pero más allá, negra podría resumirse también como una metáfora descolonizadora que lleva a primerísimo plano dentro de la pintura racional de Brasil la imagen del sacrificio de un sujeto femenino subalternizado y racializado, desprovisto de los más elementales derechos de ciudadanía en su condición de esclava.
La propia transgresión de la función matriarcal, fuerza tradicional de la organización social de la familia y la comunidad en muchas etnias africanas que fueron trasladadas a América, sería el gesto de rebeldía más dramático y extremo en una performatividad real y simbólica de resistencia articulada desde la agencia política. Ese seno inflamado, lleno de leche materna, sin la presencia de un cuerpo negro que amamantar, sería entonces la imagen de la lucha, la esencia de una revolución que trasciende los límites de lo pictórico en busca de una libertad expresiva más allá del canon estético. En definitiva, un grito de libertad en clave etnorracial y de género en la sociedad brasileña del siglo XX. Comenta Aracy Amaral, posiblemente una de las mayores estudiosas de la obra del artista, que tuvo acceso directo a los archivos tarsilianos. Pasado ya el impacto del cubismo en el que se había sumergido, Tarsila está atenta al selvavirguismo predicado por Mário de Andrade y enunciado después por Oswald de Andrade con el nombre de Pau Brasil, manteniendo la misma significación, la proyección de Brasil, de su clima, de su realidad visual, con un lenguaje actualizado. La carta de Mário a Tarsila, en la que se refiere entusiásticamente al selvavirguismo, es del 15 de noviembre de 1923. Y Tarsila, al desembarcar en Río de Janeiro, en una entrevista al Correo de la Mañana, publicada el 25 de diciembre de ese año, afirma: junto a su interés por el cubismo, soy profundamente brasileña y voy a estudiar el gusto y el arte de nuestros caipiras. Espero, en el campo, aprender con aquellos que aún no han sido corrompidos por las academias. El 11 de enero de 1928, Tarsila de Amaral regala a Oswald de Andrade un cuadro fechado en 1927 que inmediatamente sería nombrado por el escritor junto al poeta Raúl Bob como Avaporu, hombre que come, y que inauguraría el movimiento antropofágico con su órgano difusor, la revista de Antropofagia, en cuyo primer número, en el mes de mayo de 1928, aparece un boceto del lienzo y el manifiesto antropófago que se revela como la defensa de la cultura brasileña en un sentido nacional y étnico. Pinturas de esta época se mostrarían en París, volviendo a llevar el arte del artista a la Galería Percier entre el 18 de junio y el 2 de julio de 1928. Avaporu abre de pleno lo que se ha dado en llamar la fase antropófaga en la pintura de Tarsila, que se completaría con la obra Antropofagia en 1929. De hecho, el curador e investigador de los movimientos de vanguardia latinoamericanos en las letras y las artes, Jorge Schwarz, considera negra, Avaporu y Antropofagia un gran tríptico. Y cito: juntas señalan la síntesis Pau Brasil Antropofagia. Conducen a un redescubrimiento, El signo brasileño está acentuado por el paisaje de fondo, en el que un gajo de naranja solar suspendido en el aire ilumina la floresta tropical, resaltada por la hoja de plátano que se alza por detrás de la figura en primer plano. El descubrimiento de las vanguardias en París conduce a un redescubrimiento del Brasil, la historia, la cultura, la flora, la fauna, la geografía, la antropología, la etnia, la religión, el arte culinario, la sexualidad. Un nuevo hombre, un nuevo color, un nuevo paisaje y un lenguaje anclados en las raíces de un pasado colonial. De esta explosiva relectura nace la ideología Pau Brasil, que culminaría al final de la década con la antropofagia, la revolución estético-ideológica más original de las vanguardias latinoamericanas de aquella época. Evidentemente, algo rememora en este personaje gigantesco que invade todo el lienzo el gesto del pensador de Rodin. Aunque este ser inunda con su presencia un paisaje donde el azul, el verde y el amarillo caipiras predominan con intensidad, y en el que hombre y vegetación poseen la misma escala y el trazo simplificado que describe una comunión y una síntesis entre una racionalidad ancestral anclada a la naturaleza y la convivencia orgánica con la tierra. El sol pintado como una rodaja de piña y la figuración aparentemente naif remiten engañosamente a la ingenuidad de los dibujos de la infancia. Incluso la misma artista ha llegado a contar que con los años descubrió que ese personaje insólito y solitario que aparece en el paisaje de Avaporu quizás estuviese inspirado por un recuerdo solapado en el subconsciente de los cuentos que escuchaba de niña, tal vez en la voz de su ama de cría. Si en la etapa previa a Pau Brasil todavía la visión del paisaje competía con la esencia de una mirada urbana y regional, que aunque enfocaba el contexto social popular y el concepto etnorracial vibrante de la gente de a pie en la calle, se mantenía pegada a estructuras de orden compositivo que contenían el color y las formas geométricas, es en el periodo de la antropofagia donde el artista verdaderamente rompe con todo atisbo de formalismo aprendido en París.
Para la investigadora María Elena Lucero, en Pau Brasil, la elección del paisaje como tema respondía a una opción simbólica, síntesis del imaginario nacional donde el sujeto pueblerino es resignificado en su trabajo diario. Pero en Avaporu todo es simbolismo y agencia política. Un ser que comulga con el paisaje, que está sentado en la inmensidad del sertón como sembrado, al igual que el gran cactus a su lado. Podríamos preguntarnos qué come ese ser nacional. ¿Acaso son solo las influencias para luego deglutirlas y operar una transformación estética radical como programa el manifiesto antropófago? ¿Acaso ese sujeto subalterno que ha crecido en medio de la violencia de la colonialidad engulle el propio sistema que ha intentado domesticarle en el interior de la casa grande y las ensala y sale a la floresta para vomitar su propia subjetividad sobre el paisaje? Se funde con este, se adhiere a la tierra, reivindica una nueva forma de pertenencia y de ser moderno, siendo afrodescendiente e indígena. En Antropofagia, la dualidad femenina-masculino se concreta en la concupiscencia de las dos figuras que protagonizaron a Negra y a Avaporu. Es quizás este cuadro del año 1929 un resumen en sí mismo de la relación sentimental y estética que unió al matrimonio de do Amaral y Andrade durante casi una década en la que se revolucionó completamente el panorama cultural brasileño, empezando en la Semana de Arte Moderno de Sao Paulo en 1922 y cerrándose con esta obra sin par de la escena visual del Brasil de la primera mitad del siglo XX. Pero también es una concepción híbrida y transcultural que atraviesa las definiciones étnicas y de género en la construcción de una subjetividad que no puede ser binaria porque el contexto social que describe es más complejo que cualquier polaridad blanco-negro, negro-indígena o que cualquier simplificación bajo las políticas de la diferencia y los procesos de blancamiento y mestizajes que ficciona la idea y el proyecto político nacional de la democracia racial. El que el seno generoso de Anegra vuelva a presentarse en esta nueva composición en primerísimo plano, junto a los dos pies, es un poco diferente en el boceto, ¿no? Respecto a la obra definitiva. El que el seno generoso de Anegra vuelva a presentarse en esta nueva composición en primerísimo plano, junto a los dos pies que se afincan en la tierra, nos devuelve el signo matriarcal que más tarde se podrá constatar también en la obra del cubano Wilfredo Lan. En Antropofagia, por otra parte, vemos multiplicado el paisaje de vegetación que comulga con las figuras sin llegar a ser un fondo absolutamente separado de ellas, al tiempo que el verde se mezcla con el azul y llena todo el lienzo. Ambos elementos, es decir, la curva y la voluptuosidad, así como la mixtura entre las figuras y el fondo vegetal de un especial color verde-azul, dejan más cerca a Lan de Tarsila que de Picasso. Si recordamos Las señoritas de Aviñón, es casi imposible escapar de la sensación fálica que recorre la mirada sobre los 5 cuerpos, predominando la agresividad de líneas y picos en el trazo protocubista, tanto de las mujeres como en el fondo que se estructura cual telón, marcando una clara diferencia entre el espacio que ocupan las siluetas y los planos de las cortinas. En cualquier caso, esos pies que se plantan en el suelo, como enraizándose una tierra originaria, dejan su huella primero en el Avaporu o en la Antropofagia al Tarsila do Amaral y luego pisan en el medio de la maleza del monte que evoca Wilfredo Lan. Esos pasos que solo pueden darse en el viaje del retorno al país natal y en el encuentro con una herencia africana e indígena apartada del formalismo y la apropiación de los modernismos europeos. Describen operaciones transversales en un pensamiento decolonial que vaga como un rumor en la cultura y el arte del Caribe y América Latina en la primera mitad del siglo XX. Desde Anegra, Tarsila construye un imaginario moderno sobre una tierra caipira abonada con sangre y memoria, un signo femenino de maternidad y resistencia cultural también presente en la jungla. En Tarsila y Lan, el viaje transatlántico de ida y vuelta marca una dimensión espaciotemporal de ruptura lingüística y representacional. Desde ahí ocurre un reposicionamiento de la experiencia europea y es donde ambos artistas encuentran el camino de regreso al sertón del nordeste brasileño y al monte cubano, al hilo de los respectivos discursos locales sobre la construcción de la nación que se encuentran en las voces de Gilberto Freire y Fernando Ortiz. Es entonces en la hibridación de la figura humana y el paisaje, en la inscripción de un sujeto afrolatino en un territorio y una geografía postcolonial, donde se perciben las confluencias iconográficas y de sentido de estos creadores, reconociéndose una bifurcación que les distancia del imaginario cubista y surrealista. Desde esa perspectiva y asumiendo que, aunque marca
momentos de transición estilísticos, el paisaje no deviene un género predominante en la pintura de Picasso, podríamos suponer un vínculo más estrecho entre los nuevos planteamientos con los que Tarsila Amaral y Wilfredo Land definen una aproximación paisajística al contexto afro-latinoamericano, haciendo una lectura decolonial y de género de sus figuraciones. Si la estructura compleja de la composición de las señoritas de Aviñón ha sido insistentemente asociada a la representación de 5 prostitutas en un bordel de Aviñón, y aunque los personajes de la jungla parecen remedar la ubicación y el ordenamiento de la perspectiva en el cuadro de Picasso, podemos encontrar, sin embargo, claves iconográficas comunes al tiempo que discursos paralelos entre los paisajes de Tarsila do Amaral y Wilfredo Land. Propuestas que por demás surgen en similares procesos de reencuentro con el tiempo, léase la infancia, y el espacio originarios, el contexto afro-latinoamericano. En ese sentido, argumenta Tarsila en una carta a sus padres: cada vez me siento más brasileña, quiero ser la pintora de mi tierra, qué gratitud siento por haber pasado toda mi infancia en la hacienda, las reminiscencias de esa época se me van haciendo preciosas. Por su parte, en su retorno a Cuba en agosto de 1941, Land se instaló en una casa de la calle Panorama en el habanero barrio de Marianao. Fue el lugar donde se gestó La Jungla y un grupo de relevantes obras que le antecedieron. El estudio desde cuyas ventanas el artista seguramente repasaba cada mañana la evolución de la flora que daba vida al patio de la vivienda, con sus plataneros, la frutabomba, el quimbombó y otros árboles con frutos, algunos de los cuales, si abusamos la visión, reconoceremos en medio del barroquismo de La Jungla. También desde una ventana de la casa familiar donde pasó su infancia en Sagua la Grande, un pueblo de la costa norte de la atrora provincia de Las Villas, ubicada en el centro de la isla, presumiblemente veía a Wilfredo Land la espesura del monte. Ese espacio del misterio donde confluyen vida y muerte en un baño de verde que lo inunda todo. Cito a Land: de niño mi imaginación me daba miedo. En las afueras de Sagua la Grande, cerca de nuestra casa, comenzaba la selva. En casa hablaban mucho de los muertos, nunca vi fantasmas, pero los inventaba. Si daba un paseo por la noche, tenía miedo de la luna, de las miradas de las sombras. Es esa vegetación que como metonimia asoma cortada en la negra, apenas como un fragmento, un trozo de hoja de plátano, para volver a aparecer ya íntegramente en antropofagia, la que se multiplica en la maraña verde de la jungla. ¿Qué iba a pintar Land a su regreso a Cuba? ¿Qué se sentiría impelido a representar sino su paisaje, su monte, el vigor del trópico en una esencia vegetal, lo auténtico de la geografía caribeña? Atrás quedaba la fascinación citadina que pudieron provocar en él Madrid o París, ciudades que habían sido sumidas en la destrucción bélica. El retorno involuntario de Land a la isla, arrojado a su azaroso reencuentro con sus orígenes por los acontecimientos históricos en Europa, parecía conllevar un proceso de introspección donde la memoria familiar y la memoria de una herencia negra, constituyente de la cultura cubana, pujaban por emerger. El contexto no podía ser más propicio, ya que durante los años 20 y 30 había irradiado en la escena cultural e intelectual cubana un movimiento que trataba de penetrar en la matriz negra y africana insular, como manifestación de resistencia política, cultural e identitaria, y como expresión anticolonialista en una sociedad en la que más de 3 décadas después de la abolición de la esclavitud en 1886 y luego de la instauración de la República en 1902, tras la independencia de la metrópolis española, la población afrodescendiente continuaba careciendo de los derechos sociales más elementales. Fernando Ortiz y Lidia Cabrera eran voces imprescindibles de esa reivindicación y estuvieron muy cercanos a Land, guiándole en su reencuentro con los cultos sincréticos de las religiones de origen africano que desde su infancia había conocido a través de su madrina Mantoñica Wilson, quizás tan entrañable para Land como la ama de leche de Tarsila. El monte recodifica el género del paisaje en la obra de Land y deviene entonces el lugar de lo sagrado y de la vida, origen y destino. Tanto en la práctica religiosa como en el relato histórico es el espacio del otro, el del conocimiento que se resiste a la racionalidad occidental, y también el refugio del cimarrón, la figura que encarna la función de resistencia por antonomasia y el símbolo de la voluntad indócil del negro, que transgrede su estatus de esclavo al escapar de la plantación y refugiarse en la manigua, alimentándose de lo que ésta le provee y armándose con los palos convertidos en lanzas o en herramientas de trabajo. El monte es enclave de libertad, con todo el subtexto romántico que ello posee en los siglos XVIII y XIX para definir las relaciones del hombre con la naturaleza.
Tal vez son esos seres polimorfos pintados en la jugla, una representación de la mixtura vegetal, animal y humana de los orichas. El personaje de la derecha, blandiendo unas tijeras en la mano, podría evocar la imagen de un yerbero que entra en el monte a buscar las plantas con las que curará a quienes vayan a consultarle, a quienes necesiten de un saber que se basa en la comunión con la naturaleza y donde median los orichas que habitan en los árboles, que intervienen en las propiedades benéficas de las hierbas. De aquí y de allá salen manos que en sus palmas llevan manojos de hierbas, puede que sean las manos de Abiahuó, el encargado de ir al monte a recoger las hierbas para los ritos. Su mismo cuerpo está hecho de frutos y hojas vegetales, los senos como huiras, el cuello alargado de caña de azúcar, las hojas de tabaco que brotan de la piel, los fragmentos en puntas que salen de las piernas como dos velos o trozos de hojas de un platanero, como también aparece en la profusión vegetal que simula ser una cortina de hojas de plátanos y de palmas real en el fondo del murmullo. En medio de la espesura del cañaveral, nos recibe otro personaje sedente con rostro máscara de luna y piernas abiertas, queriendo acogernos entre ellas, invitando a la cópula o simulando un parto. Hacia el lugar donde se ubica esta figura dentro de la composición se establecen líneas de fugas que parten desde los extremos derecho e izquierdo de la obra, como si las entidades antes mencionadas dirigieran sus pasos hacia esa nueva presencia que aguarda en mitad de la hojarasca, quieta, eterna, bañada por las sombras de la noche y de los árboles. No podemos sustraernos al deseo de relacionar esta representación con una serie de imágenes que ya el artista había abordado en los años anteriores, anticipadas en las ilustraciones que en 1941 hiciera para el poema de André Breton, Fata Morgana. Se marca desde entonces una evolución en el tratamiento de la figura humana que daría al traste con la geometría y el esquematismo que habían imperado en su etapa parisina. El humano deja de serlo y se convierte en un ser espectral, mitológico, multiforme, bestia, hombre y o mujer, y vegetal a la vez. También acusa una dualidad sexual visible en el carácter andrógino de las figuras, con rostros donde las bocas se transforman en simplificadas vaginas con apariencia de labios de los que cuelgan testículos. Tal vez esta matrona que aguarda segura y atemporal a sus hijos y que regresan al monte es la evolución de las maternidades que ya la había realizado en París y continuado en sus mujeres ampulosas, muchas veces sentadas de perfil y mostrando la exuberancia de sus pechos a punto de reventar de savia, como ya ocurría en la figuración de Tarsila do Amaral. Y cito a Fernando Ortiz. En los simbolismos de Lan son insistentes sobre todos los temas carnales, los frondosos y los esotéricos. Contémplese su ya prototípico y famoso cuadro La Jungla. Allí no hay mujeres ni hombres, pero abundan los símbolos de feminidad. Las caderas con la cadencia erótica, las nalgas de la característica nalga pará. Hay que reconocer también que esto está escrito por Fernando Ortiz en una época donde todavía estaba muy apegado a las tendencias eugenésicas, ¿no? Y donde todavía la descripción que hacía de determinados rasgos fenotípicos en, digamos, en etnias de origen africano, traducían todo ese lenguaje racializado, ¿no? Con que la eugenesia operaba en sus descripciones científicas en esos años. Las caderas con la cadencia erótica, las nalgas de la característica nalga pará de ciertas poblaciones africanas, cuyas curvas glúteas a veces se exageran hasta la estatopigia, los pechos, pero no los turgentes y erogénicos, sino los senos maternos y lactantes, henchidos de linfa nutricia o ya flácidos y caídos, que la madre exhausta, la gran madre negra, ostenta orgullosa en su senectud. Como el guerrero sus cicatrices, signos de su deber social bien cumplido. Un fornido brazo que sale de un vientre y llega a la tierra, donde apoya su manaza descomunal en un charco de sangre, y brazos y piernas, manos y pies no son morbideces para el amor y la molicie, sino carnicecos, deformados, dinámicos, como tallados en leños para ser rústicos instrumentos de faena y fatiga, símbolos de creación, maternidad y trabajo. Y si la jungla fuese la evolución de esas maternidades que ya mencionábamos, el monte visto en su esencia de matriz, de madre tierra, una idea extendida en casi todas las cosmogonías, pariendo al negro, una cultura cimarrona que resiste y lucha en la manigua, y cuyo imaginario combate la lógica racional de Occidente moderno.
Las otras entidades asisten a ese parto difícil. Entonces las tijeras, como estandarte levanta la figura de la derecha, cortaría el cordón umbilical para que el hijo del monte fuese libre de determinar su destino, como un día hizo Wilfredo Olán al marchar hacia Europa. Un viaje que fue truncado cuando tuvo que volver a Cuba, empujado por los vaivenes de la guerra. Solo entonces su obra experimentó un reencuentro con su isla, sus orígenes y su herencia. Se ha dicho que la jungla es una plantación de caña de azúcar, el lugar de los negros esclavos donde habitaban, no obstante sin sentido de pertenencia alguno, porque el cañaveral era el espacio de explotación, del trabajo para el amo blanco, la tierra que pertenecía al poder colonial y donde sus cuerpos dolientes por el látigo y el esfuerzo eran apenas carne y sangre que se mezclaba con el jugo de la caña. Pero cuando Olán transforma esa plantación en monte, trastoca el orden colonial y de la realidad. Convierte ese sitio en una categoría espacio-tiempo deslocalizada, en una metáfora de la cultura afrodescendiente. El monte es un enclave no contaminado, de resistencia simbólica y política, un lugar que no tiene límites físicos porque remite un origen transatlántico perdido desde el momento en que los africanos fueron hacinados en los barcos de la trata de esclavos y cuando les injertaron en el espacio colonial de la plantación. El monte es el otro lugar para la evasión, la libertad y el retorno a la semilla. Desde su espesura combatió en cimarrón a los rancheadores que pretendían darle caza y a la vez se ocultó, se volvió una sombra, el peligro potencial para el blanco burgués. En el monte recobra la cultura afrodescendiente su conexión con la geografía africana. El monte deviene memoria, sangre y tierra. Es contexto de pertenencia, casa, altar, rincón sagrado. Atemporal, atravesado por la historia, con sus propios ciclos naturales, sin sometimiento a la racionalidad moderna ni al tiempo lineal de la modernidad europea. Con Moxey, tal vez debamos pactar que en cierta medida nuestra función como historiadores del arte y los retos de la disciplina en la actualidad residen en, y cito, gestionar su conocimiento sobre la vida de las imágenes más allá del momento de su creación. No obstante, cuesta dejar de un lado el prolongado escepticismo sobre una posibilidad efectiva de cambio de los tradicionales paradigmas historiográficos y de las políticas de visibilidad y legitimación de la institución arte, en un escenario cada vez más globalizado y que degluten sucesivas modas las prácticas artísticas que acontecen en diferentes regiones de América Latina, África o Asia. Resulta difícil pensar que existirán en un futuro no muy lejano maneras diferentes de narrar y exhibir estas producciones, sin que estén atravesadas por las marcas del colonialismo interno y el paternalismo occidental. ¿Cómo convivirán estas imágenes con las expresiones de xenofobia y sexismo que aumentan en nuestras ciudades cosmopolitas, en un presente histórico en que Europa cierra sus fronteras y negocia la diferencia en el mismo lenguaje colonial que multiplicó y distribuyó las imágenes perversas de la otredad? A Negra, a Vaporu, Antropofagia o La Jungla parecen encarnar una vez más el desafío de la interpretación en tanto ejercicio de traducción cultural. Es para desarticular el relato centrado de la modernidad y ejercer su derecho a una presencia. Esquiva y molesta, incluso ahora, sobre todo ahora. Nadie ha sido más franco, y cito a Moxey, a la hora de desafiar las ideas historicistas de la periodicidad que Jordi D. Huberman, quien defiende el anacronismo de las imágenes, insistiendo en que su presencia fenomenológica las hace capaces de desafiar el tiempo. Su capacidad para eludir el marco histórico hace necesario reevaluarlas y reinterpretarlas a través del curso de su existencia. Es en esa órbita que hemos tratado de bregar a contracorriente de la tendencia de la historiografía canónica a encontrar la herencia formal o plástica de Wilfredo Olán en los movimientos de vanguardia europeos de la primera mitad del siglo XX. Por el contrario, hemos intentado argumentar otro orden de filiaciones a través de una aproximación iconográfica a La Jungla, que encuentra elocuentes equivalencias en la figuración de la artista brasileña Tarsila do Amaral, y sin desmerecer las propias influencias que en la obra de esta pintora tienen referentes como Leyer o Rousseau. La biografía de ambos creadores latinoamericanos, separadas casi 2 décadas desde sus respectivos nacimientos, no arroja datos que hagan presuponer un encuentro físico entre ambos en tiempo y espacio. Sin embargo, por el trasiego parisino de la brasileña en los años 20 y del cubano hacia finales de los años 30, las diferentes exposiciones en que participa Tarsila de forma individual o colectiva en París,
su unión a Osvaldo de Andrade, su amistad y colaboración con Sendrar. Recordemos la portada e ilustraciones para el libro Hojas de Rutas en 1924. No resultaría extraño que algún ejemplar de la revista Antropofagia ilustrado por la artista o el propio volumen de Sendrar hayan llegado a manos de Lange a través de Breton y el círculo de los surrealistas durante los meses que esperaba en Marsella para embarcarse hacia el Caribe. Y aun cuando esa probable confrontación visual no se haya concretado, resulta bastante sintomático de una operación transversal de descolonización estética el que ambos artífices arriben a sus particulares universos poéticos y a un proyecto crítico donde se fusiona nación y modernidad en los viajes de regreso al Caribe y América del Sur. Muchas gracias. Hacer una acotación. Lo más interesante desde mi punto de vista, ¿no? para comprender el valor que tienen como confrontación a determinadas líneas de, digamos, de tradicionales de enmarcar la lectura de las imágenes, es el hecho de que estamos viendo dos subversiones o transgresiones paradigmáticas a dos géneros, digamos, básicos o centrales en la historiografía del arte, como son el retrato y el paisaje. Y lo más interesante en este caso para mí, ¿no? Y un poco obsesa dentro de mis líneas de investigación, es el hecho que tanto desde el retrato como del paisaje se está poniendo digamos, en el eje de la representación como figura central a ese sujeto subalterno, racializado, ¿no? A un sujeto afrodescendiente que obviamente además había quedado fuera de la historia del arte, salvo en esas imágenes pues todas dulces, digamos, codificadas como idílicas, ¿no? De esa convivencia entre negro, blanco y sobre todo que forma parte también de todo ese éxtasis de los primeros modernismos del siglo XX, ¿no? Es, digamos, a mí lo que me interesa, el hecho de rescatar los géneros y reconocerlos como géneros, pero como géneros que están siendo absolutamente transgredidos y que marcan una forma totalmente absoluta y, si se quiere, también política de interpelar la imagen. Y además yo creo que es imprescindible también para seguir utilizando con cierta validez términos como, por ejemplo, surrealismo, ¿no? Porque, claro, no cuestionarlo desde este punto de vista, más allá de la mirada puramente colonial, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, o sea, yo creo que los convierte en poco menos que figuras de museo también y absolutamente muertas, ¿no? Los propios conceptos. Y luego, por otra parte, me parece muy interesante, o no sé si has trabajado también con otro tipo de representaciones, ya sean visuales o no, producidas desde otros ámbitos, digamos, que sean o que excedan lo que es la voz más o menos legitimada que, como tú bien has dicho, poseían tanto Tarsila como Bifredo, porque al final producían desde donde producían, viajaron, etcétera, etcétera. Si has trabajado con representaciones más, digamos, de la cultura popular, o que excedan por lo menos los límites del marco del mundo del arte. Sí, es otra vez muy interesante, ¿no? la pregunta que haces, porque justamente una de las grandes dificultades que de alguna manera enfrentamos en el caso cubano es el hecho del control que existe sobre los archivos. Es decir, una institución, pues por ejemplo, como la Fototeca de Cuba, donde perfectamente podrían estar pues toda una serie de fotografías, ¿no? De principios de siglo, un poco también pensando en las conexiones con con la presentación de Inés y con la investigación de Inés, son sitios absolutamente difíciles de acceder, ¿no? Es decir, en primer lugar, tienes que tener pues un estatuto de investigador para poder acceder a determinados fondos, también por la precariedad que tienen estas instituciones desde el punto de vista de la conservación. Son fondos que no están en lo absoluto digitalizados. Luego el Archivo Histórico Nacional, que está también en La Habana, es también una institución muy restringida. No podemos olvidar también que detrás de todo lo que sea políticas de archivo en Cuba hay también una política de Estado, ¿no? Y de un Estado que mantiene un régimen muy recio, con lo cual, si bien es cierto pues que, digamos, el periodo colonial pues no supone
mayores conflictos desde el punto de vista ideológico para acceder a esos fondos o hacer unas determinadas interpretaciones. Sí, sin embargo, lo es desde el punto de vista práctico, ¿no? De las infraestructuras materiales que puedan tenerse. Entonces realmente no es, de momento no he reparado, también quizás porque en mi caso particular, mis investigaciones tratan de sacar a la luz una línea historiográfica que en Cuba todavía se mantiene absolutamente silenciada o poco tratada. Es decir, una de las, era un poco, no, la tesina dentro del máster iba por ahí también, como que las lecturas que se han hecho, que no son pocas, siempre se hacen pues desde la teoría literaria, van hacia el arte. Entonces a mí me interesa primero, como historiadora del arte, trabajar con estas imágenes que podrían pertenecer ya a una tradición, digamos, clásica, canónica, para desde ahí entonces sí interpretar otros registros visuales. Pero realmente es algo que está por hacer. Es decir, hubo un historiador que empezó a trabajar en todos estos temas en los 90, lamentablemente falleció, Ariel Ribó, y que esa investigación sobre cómo sacar ese, digamos, un discurso político afrodescendiente dentro de los imaginarios de la historia del arte cubano ha quedado trunca desde entonces, que es que de alguna manera lo que yo estoy tratando de hacer, con muchas dificultades también porque son fondos muy desperdigados, también digamos el Museo Nacional de Bellas Artes, que podría tener una buena parte de estos fondos, sobre todo lo que se refiere al siglo XIX, principios del XX, pues también es una institución muy controlada. Hay que decir que, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes pertenece al Consejo de Estado, con lo cual los fondos son no solamente patrimoniales, que sí forman parte de las arcas como tal del Estado cubano. Entonces, también yo soy una figura que está en el exilio, entonces en ese sentido, pues aunque no soy una radical ni mucho menos y puedo acceder tal, pero a veces resulta difícil. Es decir, sería impensable, por ejemplo, para una persona como yo tratar de organizar una exposición con fondos del Museo Nacional de Bellas Artes. Es decir, nada más que por el simple estatus de estar en el exilio, aunque yo puedo entrar a Cuba y puedo salir y tengo excelentes relaciones con todos mis colegas, es decir, sería prohibido, estaría prohibido pues hacer una curaduría con estos fondos. Entonces, digamos, hay una serie de dificultades, ¿no?, que también se suman a todo este trabajo con archivo y sobre todo lo que es la memoria visual. Por no decir que, claro, Cuba vivió una crisis, todavía la mantiene, pero digamos bastante dramática desde el punto de vista económico a lo largo de todos los años 90, después de, digamos, el colapso de la Europa del Este socialista, y eso ha hecho también que esa precariedad material se traduzca en todas las ramas, ¿no?, de saber. Es decir, a mí me sorprendía, pues la última vez que estuve en Cuba en 2014, el hecho de que se empiece a recuperar la industria editorial y que se estén editando pues más libros de ciencias sociales, pero estamos en los 90, en el momento en que yo estudiaba, es decir, la carencia era absoluta, era una desolación total. Entonces son cosas que se tienen que ir recuperando poco a poco. Por otra parte también hay toda una, digamos, usura con los fondos que no están dentro de instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se convierten pues en objetos de souvenir, en fondos para la venta, al turismo que va y que quiere llevarse pues su imagen de Cuba. Están justo aquí Jorge y Larry, que es un colectivo cubano que acaba de venir y digamos parte de su obra también se apropia, ¿no?, de todas esas objetos que salen a la venta, ¿no?, en el mercado informal cubano. Entonces es complicado porque, es decir, por ejemplo, temas que ahondan en esa visualidad, como pueden ser, por ejemplo, las marquillas de tabaco, que tienen, pues, en el siglo XIX fueron, pues, toda una revelación y uno de los elementos centrales a partir de los cuales circuló la imagen del negro, ¿no? Pues, obviamente, hoy por hoy son objetos totalmente fetichizados, ¿no?, que son fruto de la especulación. Los que pueden quedar, los pocos que pueden quedar, pues, obviamente es imposible, ¿no?, de con ello. Entonces, todos estos
estos otros elementos que provienen de la cultura visual, las postales, etcétera, las revistas, es decir, todo eso o lo vas a buscar en la Biblioteca Nacional o está siendo obviamente parte de la especulación. Y bueno, más ahora, ¿no? En los tiempos que están corriendo, ¿no? Y que hay ese redescubrir la Cuba, ¿no? Para los americanos, etcétera. Manu, anímate. Bueno, Suset, de verdad, muchas gracias por la posibilidad. El otro día estuvimos hablando a raíz del tema de la descolonización y esa mirada del colonial, ¿no? Y bueno, a mí es que me pilla de lleno porque además estoy trabajando en la República de Cuba para mi tesis, más desde un punto de vista histórico. Luego toda la terminología en ocasiones se me escapa, pero evidentemente encaja muy bien también para el tema de mi tesis. Y no sé si ponerme a dialogar contigo solo sobre el problema de las fuentes, sobre el problema de la investigación en Cuba o sobre el tema en sí, porque la verdad es que entiendo todos los problemas a la hora de acceder a los archivos y las fuentes y es que no solo es el tema del estatus del investigador, porque incluso con un carnet de investigador vas y te encuentras en la Biblioteca Nacional José Martí, que bueno, tienen una cartilla para público normal y tienen otra sobre la misma fuente para investigadores y aun con eso ni siquiera esa te la sacan porque o está en conservación o está en mal estado o directamente pues se perdió, ¿no? Pero bueno, fuentes aparte y metodología aparte, quería preguntarte o quería un poco también por donde ha ido Oscar, si has trabajado además de las pinturas, si has tenido ocasión de mirar, por ejemplo, fondos como el de Lidia Cabrera en Miami, en la Cuban Heritage Collection, o si has podido trabajar, porque he visto algunas tesis que hay en Estados Unidos que trabajan desde el turismo, sobre todo la imagen que de las mujeres afrocubanas y del afrodescendiente en general se tiene en Cuba a través de Tropicana, pero a través también de la prensa que hay allí, que creo que es otra forma de aproximarse a la imagen de los afrodescendientes. No, yo no he podido consultar esos archivos, pero sí soy consciente de que existe un fondo impresionante también, porque hay que entender que bueno, buena parte digamos, de las familias que atesoraban todos esos fondos fueron justo las que fueron al exilio a inicio de los años 60 y sé que en la Florida hay varios archivos bien interesantes que sobre todo tienen temas sobre todo de memorabilia, es decir, desde pues sellos, cosas de prensa y tal. Hace unos cuantos años, unos 3, 4 años, se editó en el centro, digamos, el Centro Cultural Criterios, que es un centro dirigido por Desiderio Navarro, editó un libro de un autor holandés que justamente trabajaba, ¿no? Digamos, te podría dar luego la fuente exacta, ahora no me voy a recordar. Trabajaba justamente, digamos, toda esa visión de lo racial en todo lo que era la publicidad, la prensa. Por ejemplo, yo sí he consultado bastante la revista Carteles, que, digamos, recorre todo desde finales del siglo XIX hasta la década de los 50 y, bueno, eran verdaderas poemas raciales las portadas de las revistas Carteles, ¿no? Entonces, como algunas cosas así muy puntuales, sobre todo también el tema de la caricatura política, que estuvo obviamente muy vinculada, ¿no? Sobre todo el episodio que tiene que ver con los independientes de color, el Partido Independiente de Color digamos, en el año 12, toda la masacre, y que en la caricatura política también se trabajaba mucho esas imágenes, ¿no? De una lectura política desde la voz negra, o también, digamos, todo lo que fue la prensa, sobre todo había, no me acuerdo ahora del título exacto, un semanario catalán que se editaba durante los años finales de la colonia, que también un poco ibas narrando toda la crónica del enfrentamiento entre los mambises y... ¿No era Cucut? ¿Perdón? ¿Cucut? Puede ser, no, tendría que buscar la fuente porque el Alzheimer no es muy bueno para un historiador, pero es inevitable.
pero bueno, era muy interesante porque también, ¿no? Toda esa elaboración de una visualidad a través de la caricatura estaba narrando, ¿no? La crónica cotidiana, pero obviamente desde una perspectiva absolutamente pues hispana, pero por otra parte también muy racializada. Es decir, no hay que olvidar tampoco que una buena parte de las tropas mambisas estuvo constituida por antiguos esclavos o todavía, es decir, bueno, quien había salido de la esclavitud para incorporarse a... Y claro, era la visión del negro, ¿no? Como el negro bárbaro, el guerrillero, ¿no? Que se daba bueno, entonces, he revisado mucho material, pero no he trabajado específicamente con esas fuentes. Sí, claro. Sí, quería también, conforme hablabas, se me ocurrió otra cuestión y es... claro, porque parece como que, por decirlo así, uno de los culpables, de los responsables de esta visión colonial que se tiene del arte, a medio camino entre el arte y la historia, del arte de la sociedad cubana, es como culpa de, entre comillas, de Europa, de lo que se ve aquí. No, pero no, claro, nada. a lo que quería ir es que la misma Cuba marcaba como su referente en aquellos años Estados Unidos, ¿no? O sea, el referente para el progreso era Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que significase... de hecho, bueno, es que hace muy poco estaba leyendo precisamente una tesis sobre turismo en Cuba y venía a decir, Gustav Sen se llamaba, es un chico, bueno, ha presentado su tesis en Miami, y venía a decir que Cuba se debatía entre ocultar las raíces de lo afrocubano como una forma de ocultar esa herencia, esa barbarie heredada, pero también la necesidad de promocionar la cultura afrocubana como algo particular de Cuba frente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, entre estas tensiones se debatía Cuba en aquel momento, pero la misma Cuba marcaba como icono del progreso a Estados Unidos, ¿no? No, coincido plenamente, para nada es un asunto. De hecho, justamente, digamos, la importancia que puede tener estas relecturas, ¿no?, a los discursos nacionalistas es que precisamente, es decir, uno de los grandes problemas que tiene el hecho de que en la historiografía, tanto artística como histórica, etcétera, no haya habido una presencia, es decir, digamos, no sé qué calificativo usar, pero bueno, justa, ¿no?, de la imagen de afrodescendiente, es el hecho de que efectivamente, es decir, y que no es algo que ocurre solo en Cuba, ocurre en República Dominicana, en todo el Caribe, ocurre en muchas partes de América Latina que tuvieron una población afrodescendiente importante, o también con la población indígena, es el hecho de que efectivamente los proyectos triunfantes de las independencias y la institución de las repúblicas en diferentes puntos de América Latina estuvieron promovidos por las élites criollas. Al final las élites criollas no dejaban de ser un foco de importación también del pensamiento occidental, porque ser moderno respecto a España era mirar a Francia, que ya había hecho una revolución y que tenía un proyecto ilustrado que de alguna manera iba a influir, ¿no?, en la manera de comprender cómo decía ser moderna estas naciones recién a erradicar el colonialismo. Entonces, de alguna manera también son élites, obviamente, donde la idea de mestizaje ha ocultado pues las políticas raciales de invisibilización del negro. Es decir, sí, somos modernos, somos mestizos, somos nuevas sociedades, pero somos sociedades que estamos tratando de ocultar al negro porque el negro es la mácula del pasado reciente de la esclavitud, que en todas estas, digamos, en estas regiones se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, Cuba, Brasil, son los países que más tarde erradican la esclavitud y el régimen colonial, con lo cual, claro, era pues también forma del proyecto político invisibilizar eso que estaba ahí, porque además, tras la esclavitud, ¿qué pasó con toda esa mano de obra esclava? Que simplemente se les dio la libertad, pero no se construyó un proceso civil de integración a la sociedad, con lo cual siguió siendo el negro esclavo, pues el sujeto marginal, el sujeto desprovisto de medios propios para poder tener pues una superación o medios económicos de subsistencia, con lo cual, es decir, toda esa marginación, la propia, digamos, después imagen delictiva que se da del negro, tiene que ver también pues con el hecho de que hay una gran masa de población desprovistas de sus derechos de ciudadanía.
Cuba tiene, es decir, la primera constitución de la república se hace en los primeros años de 1900, pero no es hasta la constitución de 1940 cuando realmente se radican del texto constituyente toda una serie de elementos de apartheid, de exclusión. Es decir, todavía hasta en los años 50 hay un artista cubano, que yo también quiero aclarar esto, todas mis lecturas se hacen desde lo contemporáneo porque yo realmente trabajo con arte contemporáneo, pero bueno, pero hay un artista cubano, Alexis Esquivel, que tiene una performance que está basada en una práctica social habitual en los círculos sociales hasta casi los años finales de los 50, que era el hecho de dividir el salón de bailes con una soga por la mitad, donde a un lado bailaban los blancos, a otro lado bailaban los negros. Y esto estamos hablando ya en la década de los 50, había pasado medio siglo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es decir, el discurso del mestizaje, del blanqueamiento racial, ha sido también un intento de modernización por oposición a la colonia, ¿no? Y al régimen esclavo, pero que realmente lo que estaba era invisibilizando los conflictos sociales que estaban ahí. Bueno, en esos mismos años también estaban divididos los autobuses estadounidenses. Sí, exactamente. Por una línea imaginaria. Exacto. Que no te podías... Estamos hablando de década del 60 todavía, claro, en Estados Unidos. Claro, entonces, claro, también ha formado parte del discurso del gobierno cubano, ¿no? Invisibilizar el racismo de alguna manera es también un discurso político, porque claro, Cuba logró superar una mácula social y era la enseñanza que había que darle al norte burgués, pero realmente lo que se hizo fue ocultar que esos problemas seguían estando allí. Es decir, cuando se hace una estadística de quienes acceden a la educación superior en Cuba hoy, es decir, va en pleno siglo XXI, bajo más de 5 décadas de proyecto social revolucionario, todavía la estadística demuestra que el porcentaje de personas afrodescendientes es muy bajo en comparación con el porcentaje de personas de, pana. Luego también los típicos chistes populares de el que no tiene de negro tiene de carabalí, es un modo también de sintetizar y de alguna manera de simplificar el gran problema racial que hay. Es decir, cuando vamos a ver también a nivel político quienes ocupan los cargos de mayor responsabilidad política, pues la población afrodescendiente es mínima. Entonces son problemas que están ahí y que ahora justamente con la transición política que está viviendo Cuba son problemas que se están acrecentando. Ya están apareciendo las denuncias en prensa, siempre prensa extranjera, lógicamente, o digamos desde el exilio, de los sitios privados con todas estas aperturas de restaurantes, de clubs nocturnos, etcétera, de sitios que están utilizando aquello de me reservo el derecho de admisión con criterios absolutamente raciales o xenofóbicos o homofóbicos también. Entonces, es decir, todas esas barreras por las que se ha intentado luchar durante tantos años y que sinceramente estaban ahí, se estaban ocultando, hoy están pues por supuesto digamos siendo visibles, pero en los años 90 mismo, con toda la inversión de capital extranjero, con la industria turística, digamos sobre todo de digamos empresas españolas, no solamente, también existía una figura no jurídica para nada, pero donde los departamentos de recursos humanos utilizaban una clasificación que era la buena presencia para hacer su selección de personal, de trabajadores para los centros de turismo, hoteles, restaurantes, etcétera. La buena presencia incluía no ser negro, lógicamente. Entonces, son muchas las aristas, ¿no?, por las que se puede leer esos discursos. Me dan muchísimas ideas y estoy aquí nomás que apuntando para la tesis y vamos a tener que seguir hablando porque me interesa mucho también el tema de la visibilización, porque a veces, uno de mis objetivos era que en la tesis ocupase mucho más espacio las mujeres afrocubanas, pero lo hablábamos antes, carencia de fuentes, control de archivos, lo problematiza mucho y entonces también estoy intentando abordarlo por el tema de la visibilidad. Me estaba acordando ahora, en diálogo con mi directora, Consuelo Naranjo, uno de los iconos de la nacionalidad cubana a comienzos de la República, con ese intento de vamos a definir qué somos, fue el guajiro, un poco en contraposición al afrocubano, pero claro, lo que sucede, que también, a través de otros, Elsa Piñot escribe un artículo sobre el asociacionismo negro de élites,
empezaron a marcarse, es decir, no se puede analizar tampoco, creo yo, la población negra como No, es la marginada, porque claro. también había una élite negra Por supuesto. que dentro que marginaba también a los sectores afrodescendientes que estaban en peor situación. Y aquí entra, y aquí quiero aterrizar a la pregunta, aquí entra también el tema de los haitianos y los jamaiquinos que llegaban como trabajadores en temporada a la zafra y que eran, en la prensa misma, en los años 20 se encuentra cómo se les criminaliza. Bueno, Alexandra Bronfman también ha estudiado esto, la criminalización del negro a través de la fotografía y de la prensa en los años 20. Entonces lo que quería preguntar es si en el arte, por volver un poco a aterrizar en la conferencia de nuevo, si en el arte cubano o en el arte caribeño en general detectas ¿cómo se diría? Estos matices, ¿no? entre población afrodescendiente. Sí, también, es decir, voy a retomar un poco cuando mencionaba a Ariel Ribó, ¿no? Este investigador que falleció tempranamente. Su proyecto se llamaba Ni músicos ni deportistas. Un poco de alguna manera también haciendo esa distinción de que parece, ¿no?, que para el negro, en este caso en la Cuba, ¿no?, socialista, tener una legitimación social tenía que ejercer, ¿no?, estos dos oficios, ¿no?, ser músico o ser deportista, que te granjeaba no solamente el prestigio, el reconocimiento social, sino también, pues, digamos, preventas económicas determinadas. Y justamente pasa por ahí, efectivamente. Cuando hablábamos ahorita de la criminalización del Partido Independiente de Color en 1912, estamos hablando de que uno de los que criminalizó cualquier práctica y prohibió en la Constitución, en el texto redactado de la Constitución, el hecho de que no hubiese ningún asociacionismo, ningún partido que tuviese una identificación con sexo exacto, fue justamente un jurista negro. Entonces, es decir, efectivamente también, es decir, las élites cubanas también han tenido, por supuesto, una población afrodescendiente muy diferente. Quizás no con el extremo que de alguna manera se vive en Estados Unidos, donde efectivamente hoy por hoy, ¿no?, los afroamericanos son, es decir, que tienen un poder económico y que están representados, pues, en la industria de la música, del cine, etcétera, tienen un poder, ¿no?, y son un lobby de poder bien importante. En Cuba, claro, el triunfo de la revolución de alguna manera hace que esas diferencias sociales se minimicen, pero sí, efectivamente también hubo toda una intelectualidad, es decir, muy, no sé, pensemos también en el propio Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, Nicolás Guillén, es decir, todo. Cuando están cuando están mirando a toda esta cultura, también están mirando, ¿no?, unas formas de hacer que no solamente está en los sectores populares, ¿no?, y que hay una composición divergente de la sociedad. Es decir, efectivamente todos los negros no eran pobres, no eran tal. Y eso era, por ejemplo, en el caso de Lani Tarsila, una de las distinciones que a mí me interesaba realizar, porque efectivamente Tarsila es una mujer criolla, de la clase de la sacarocracia, ¿no?, del nordeste brasileño. Lan era hijo de un chino y de una mujer negra, de una afrodescendiente. Es decir, su posición social era diferente. Cuando mencionabas ahorita el hecho de que efectivamente en esas vanguardias cubanas se dio la imagen del guajiro como la idea de la identidad nacional, también está obviamente permeada por esos procesos de blanqueamiento cultural, ¿dónde estaban los negros? Pues los negros estaban en las ciudades, los negros eran los que estaban produciendo, pues, la música, la conga, en los solares, los que estaban produciendo una serie de relaciones, ¿no?, sociales y de imágenes que estaban en contraste con ese campo que se había reservado para esa visión ilírica del campesino de origen hispánico. Y todo eso, si vemos los primeros años de todo, digamos, el Fernando Ortiz hasta la década de los 40 es absolutamente ese Fernando Ortiz eugenésico, ¿no?, que estudió con Lombroso. Fernando Ortiz, que en los textos de 1930
que ocupaba además unas posiciones de poder en la academia, digamos, de juristas, etcétera, estaba advirtiendo y recomendando al Estado que efectivamente la emigración, la importación de mano de trabajo extranjera que se hiciera fuese europea y a ser posible del norte, es decir, ni siquiera los españoles, por todas aquellas visiones de la vagancia, etcétera, que formaba parte del pensamiento científico más racializado. Y efectivamente lo mismo ocurre en República Dominicana, es decir, también se estaban dando los mismos procesos. No queremos a los haitianos, queremos emigración japonesa, que había mucha, queremos emigración de otros lugares, es decir, digamos que está atravesado, es decir, todos los proyectos de los nacionalismos en América Latina y en el Caribe están atravesados por esas ideas de blanqueamiento, por simple diferenciación, ¿no?, de lo que fue, y porque además era un problema social el hecho de reconocer toda esa masa de población afrodescendiente que estaba en las ciudades, era reconocer que los proyectos de modernización de las sociedades en América Latina no habían encontrado las claves para resolver el problema social que había generado el pasar de un régimen esclavo a un régimen, digamos, con derechos de ciudadanías para todos, pero que era simplemente simbólico. Entonces sí, atraviesa quizás todo. Yo pues realmente, lamentablemente, el tiempo no da para más. He trabajado bastante con República Dominicana, he trabajado con Cuba, un poco con Puerto Rico, que claro, es un caso también diferente, ¿no?, por su estatuto político hasta la actualidad, pero está ahí, ¿no? Y es justamente, es decir, cuando vamos a ver, por ejemplo, cuando empieza a haber una producción intelectual, historiográfica, sobre todas, digamos, estas reivindicaciones de una agencia política afrodescendiente en América Latina y en el Caribe, estamos hablando de bien entrados ya a los años 90 de siglo XX. Estoy hablando desde el punto de vista de la producción, digamos, científica, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, los textos que reconozco, aunque sí estuvieron las producciones culturales, ahí estaban, pero realmente, es decir, casi toda la bibliografía que puedo consultar, es decir, obviamente están todos los textos de antropología, etcétera, de principios de siglo, todos estos, digamos, los grandes textos de la literatura latinoamericana que de alguna manera están también tratando de definir ese proyecto de nación moderna, pero realmente, digamos, el discurso crítico, la mayoría de los textos que he tenido la posibilidad de consultar, es decir, están en los 80, en los 90, es decir, eran, sobre todo en el caso de las artes, es decir, es un discurso que empieza a estudiarse y a historiarse muy tarde. Yo es que quizás más a nivel político, pero ya en los años, es por donde iba la siguiente pregunta, ya en los años 40, por ejemplo, en Cuba, yo en el Archivo Nacional por lo menos encontré información sobre un frente contra la discriminación racial, ya en Cuba, en los años 50 estaba funcionando. He encontrado también cómo la misma Eleanor Roosevelt llama a las mujeres afroamericanas de Estados Unidos a ayudar a sus compatriotas afrocubanas a que se liberen de la opresión racial. Estamos hablando de los años 40. Sí, entonces, textos políticos hay, es decir, está pues, está por ejemplo en los años 30 este texto emblemático de el negro ciudadano de color o algo así. Ahora mismo tendría que acceder aquí a mis fuentes para poder darte. Y luego en los 70 pues hay un texto también clave digamos en el pensamiento, en la historiografía cubana, que es ¿cómo se llamaba el señor de la Biblioteca Nacional? Fernández Robaina. Fernández Robaina es un historiador, Eduardo Torres Cueva. No. ¿Sabes de quién hablo? El que siempre andaba dando por ahí, que había sido pues embajador en tal, y que justamente por las tesis que dio en ese texto fue absolutamente censurado. Bueno, luego, si quieres, te paso así como varios textos que son claves en el pensamiento político. Pero justamente eso se da en el pensamiento político y son textos, por ejemplo, que no se han editado luego en Cuba, no se han reeditado. Es decir,
que no sé si a lo mejor igual aquí sí puedo acceder. Es decir, este texto mismo que te estoy hablando de este señor, es decir, fue un intelectual que incluso a inicios de la revolución ocupó puestos de relevancia, y que justo a raíz de este texto que publica, haciendo una relectura de la, digamos, de la identidad cubana en clave no racial, es absolutamente, digamos, censurado. Y bueno, nosotros cuando estudiábamos en los años 90 lo veíamos siempre en la Biblioteca Nacional, porque era así como un investigador. Dentro de la Exacto. se mantenía como un personaje todo apartado, tú lo veías como investigando él dentro de sí mismo, pero tenía como una visualidad que visualizaba ese sentido del otro dentro del mismo campo investigativo. Pero él mismo, no recuerda el nombre, sí, increíble. sí. Él mismo era... Sí, sí, historiador. No, quiero decir, él mismo fue cubano. Sí, sí, sí. Y te digo, y recién ahora es que se ha vuelto a reeditar ese texto. ¿Por qué? Porque obviamente ese texto estaba contradiciendo, digamos, la idea de un proyecto social de igualdad y para todos, que era el que estaba, de alguna manera, la Constitución socialista proclamando. Entonces, es decir, sí ha existido efectivamente desde el pensamiento político, desde el científico, texto de eso, pero en el arte, por ejemplo, apenas ha habido... Y quizá no es una gran artista, pero Natalia Bolívar sí que ha trabajado. Sí, no, Natalia Bolívar, claro, es una de las fuentes clásicas de eso. Clásicas. Pero no vamos a olvidar, a ver, porque además ella ha trabajado en Haití, hasta donde yo sé. Sí. Pero yo creo que todo esto hay que situarlo en su contexto. Lidia Cabrera, Fernando Ortiz, Natalia Bolívar, no dejan de ser sujetos que pertenecen a una clase social claro. que marca su discurso. Es decir, efectivamente a ellos debemos el desvelamiento, ¿no? de toda esa riqueza cultural que tiene el mundo afrodescendiente en Cuba, pero también no olvidemos que están dentro de pautas de estudios, dentro de la antropología, es decir, y que no deja de ser pues visiones que de alguna manera también han construido, ¿no? Pues esa mirada folclórica. Es decir, en Cuba lo afrodescendiente durante mucho tiempo se ha leído desde el punto de vista identitario y, digamos, se ha reconocido como una parte importante de la cultura y de la identidad, ¿no? No me gusta hablar de estos términos así, entidad cubana, en términos pues folclóricos, afirmativos, positivistas, pero lo que no se ha distinguido es la potencia política que han tenido estos textos, y es ahí a donde quizás la nueva historiografía está digamos, enfocando. Es decir, pues efectivamente no es hasta ahora que empiezan a surgir pues las investigaciones en ciencias sociales de los censos, por ejemplo, de población, hasta cuándo estuvo prohibido el matrimonio entre blancos y negros por constitución, es decir, dónde serán enterrados los afrodescendientes, es decir, todas esas cosas hasta el presente no es que empiezan bueno, digamos, hacia unos años atrás no es que empiezan a decir, es decir, el tema está en hacer una lectura de la agencia política que todos estos textos tienen, y desde el punto de vista también de cómo visibilizar subjetividades que han sido lateralizadas, que han estado de alguna manera silenciadas. ¿Por qué? Porque implicaba reconocer la diferencia, es decir, el discurso racial o racializado en Cuba era reconocer efectivamente que el proyecto de la revolución había fracasado en su pretensión de lograr la igualdad, de proclamar la igualdad social. Entonces, claro, simplificando, ¿no? Y haciendo uso de este lenguaje tan racista, ¿no? Que lamentablemente manejamos en el habla cotidiana. Los negritos están muy bien para el folclore, pero no para hacer denuncia y para hacer denuncia en clave política. Es decir, ¿por qué? Porque ya se lo hemos dado todo, pueden estudiar, pueden tal, etcétera. Y las cosas no son tan así. Entonces, es a ese matiz al que me refiero, de que sí, efectivamente ha habido una producción, vamos, sería absurdo negarlo, y de hecho, gracias a esas fuentes está, pero textos políticos que se hagan desde la oposición, que se hagan desde la denuncia, han habido sinceramente pocos. Por ejemplo, hay un
teórico literario muy interesante, escritor cubano, Víctor Fowler, que justo ahora está también en Harvard, me parece que es que está, o en Pittsburgh, que está en una estancia de investigación, que está descubriendo, digo, lo voy siguiendo por Facebook y eso, y veo que a cada rato postea algo, porque está descubriendo también textos muy interesantes que no se conocían en Cuba. Es decir, o digamos la propia interpretación del pensamiento martiano desde en clave racial, ¿no? También es como, es decir, es complicado y es una batalla ardua que hay que ver también qué es lo que depara, ¿no? A toda esta construcción de una agencia a los nuevos tiempos que se avecinan en Cuba, ¿no? Es decir, difícil. También quería preguntarte una cosa. En primer lugar, agradezco tu intervención porque creo que ha sido muy interesante y disculparme porque he llegado un poco tarde, pero venía de que la Complutense nada más y nada menos y me venía un poco atrás mano. Llegué hasta aquí y se me ha hecho tarde, pero darte las gracias por la intervención, que me ha gustado mucho, y quería preguntarte desde mi desconocimiento casi total de este tipo de arte, si esa... como dices tú, esas interpelaciones que has visto en Wilfredo Lam o en Tarsila do Amaral, las has encontrado también en otros artistas que yo desconozco por completo. No sé si de momento solo lo has encontrado en ellos o hay otros artistas también que hacen en la interpelación a estas cuestiones raciales y de identidad. Yo creo que sí, que es decir, yo particularmente no he investigado, pero sí he leído y efectivamente, es decir, yo creo que quizás cualquier mirada que se haga sensiblemente a los repertorios iconográficos, digamos, que van desde las primeras décadas del siglo XX hasta, digamos, los años 50 en América Latina, ¿no? Sobre todo en poblaciones, ¿no? Que tuvieron una marcada conformación por sus tipos de economías, ¿no? Donde la esclavitud fue un régimen amplio, ¿no? Y que poblacionalmente, demográficamente constituyera la sociedad, seguro que van a existir. Es decir, yo creo que lo interesante, y es justamente lo que el giro de los estudios visuales, cuando yo hablaba los otros días de, bueno, que a veces se acusa de que hay cierta ligereza a la hora de trabajar las fuentes o metodológicamente, pero yo creo que sin duda lo que están aportando es el hecho de tratar de releer las imágenes desde posiciones otras. Entonces, yo creo que cualquier proyecto historiográfico de investigación que se plantee analizar pues los repertorios nacionales en todos estos contextos locales, seguro van a desvelar imágenes que de una manera, que habían sido de alguna forma historizadas de un modo quizás menos conflictivos, aunque sí está esa presencia simbólica, romántica del negro, tal, pero seguro que si le aplicamos herramientas de comprensión desde el presente, que en clave de colonial, seguro que aquellas imágenes están. Es decir, en el caso de Cuba, pues evidentemente, no solamente Lam, es decir, Lam es quizás la figura que da una renovación formal, pero incluso artistas que quedaron todavía atrapados dentro de códigos académicos estaban haciendo representaciones muy interesantes del fenómeno etnorracial. Entonces yo creo que sí, vamos, yo no lo he hecho, pero seguro que yo creo que simplemente mirar de una manera diferente y relacionar los datos, ¿no?, con otras fuentes. Es decir, para mí, pues, textos que hablen, pues como está haciendo Inés, desde la fotografía, ¿no? Es decir, y vincular esa fotografía, pues toda la fotografía de la criminología y digamos de los retratos policiales que se hacían de los afrodescendientes y vincularlo a esas imágenes del arte contemporáneo, es decir, me dan obviamente otras claves para comprender desde dónde se estaba produciendo ese nuevo retrato. Entonces yo creo que sí, que simplemente pues girar, ¿no?, y salirnos de ciertos marcos canónicos, ¿no?, para desvelar nuestras fuentes o relacionar. Es decir, y eso, y poner en conexión la construcción de imágenes desde diferentes repertorios, desde las artes, pero desde toda esta amplitud de fuentes que ustedes mencionaban. Creo... Vamos, creo, espero que sí, ¿no? Como quiero creer que sí, que
que no fuimos tan tontos, ¿no? en todo un siglo, y que seguro que había muchas cosas que denunciar y se estaban haciendo. En el caso de Cuba, pues nada, yo creo que también que es, digamos, mi objeto de estudio central, aunque obviamente me traslado hacia todo el siglo XX, es el hecho de que también en el arte es crucial el que se emerjan estos discursos, y que de alguna manera sea desde las artes visuales o desde la literatura donde se están produciendo estos discursos, porque al final no deja de ser una sociedad vigilada ideológicamente, y por supuesto el arte, la literatura, por el tipo de lenguaje, digamos, quizás esa capacidad metafórica de dar la posibilidad de leer entre líneas, han logrado sortear determinados mecanismos de censura. Algo que, por ejemplo, las ciencias sociales están más constreñidas porque dependen pues de una industria editorial, de instituciones de investigación, etcétera, con lo cual que un sociólogo en Cuba pueda hablar de determinadas cosas pues es más conflictivo, porque su propia estructura institucional le está impidiendo trabajar. Entonces el artista, quizás el escritor, ha logrado, ¿no?, por lo menos producir esas imágenes que quedan ahí. ¿Algo más? Sí, yo... Venga, si hay tiempo... Una última preguntilla. No, Una última preguntilla, Manu. Es que creo que Tú y yo de todas maneras luego intercambiamos es que tenemos muchas cosas. correos y teléfonos. Hace ya un par de años trabajé a fondo revista de Avance, que creo que para esto también, claro, digo por ceñirme al arte, porque sí. yo soy de historia, pero por intentar pensar en cosas del arte. Y justo en revista de Avance encontraba como, por ejemplo, Rafael Blanco, Eduardo Abela, intentaba representar ya el buenismo de la afrocubanía en aquel momento en el que todavía se tenía el recuerdo de la matanza del Partido de Color, ¿no? Y lo hacían justo como acabas de puntualizar, ¿no? Desde el negro, o bien es deportista, Kid Chocolate como boxeador, el béisbol, ¿no? Los Sugar Kings y todo eso. Bueno, pero eso ya en los años 50, o bien desde la música, ¿no? Pero también es cierto que la misma población afrocubana, con los mecanismos políticos que había en aquel momento, solamente encontraba en esos campos, en la música y en el deporte, un poco quizá como ahora, una forma de emanciparse, ¿no? De saltar, de trascender esas imposiciones, ¿no? Recuerdo que hace muy poco, un mes creo que es, o 2 semanas o 3, salió la noticia de prensa de que el equipo cubano de béisbol se fue a jugar a República Dominicana y uno de los jugadores se escapó del hotel. Era como, bueno, el deporte le sirvió para ganar una posición, en cuanto ha salido del país se ha ido. Se ha escapado. Y en aquel momento, visto de otra manera, pero encontraban en la música y en el deporte la única forma casi de poder trascender esas estructuras. Y recordaba también, lo digo esto como apuntes, por si sirven, esto desde la historia del arte, recordaba también un poco, no sé si conectarlo con el arte o no, pero cómo los concursos de belleza en aquel momento, durante la República, también marcaban eso, una estética dentro de sobre lo que era lo aceptable dentro de Occidente. Cuba se tenía que promocionar al mundo y no lo hacía a través de las mujeres afrocubanas. De hecho, Nicolás Guillén en el 44 escribe un texto en el que denuncia, y al final le hacen caso, dicen, bueno, es que ustedes, dice, venden la imagen de la mujer afrocubana para atraer al turista blanco norteamericano, pero sin embargo no dejan a la mujer afrocubana presentarse a los concursos de belleza y tener la posibilidad de representar a Cuba en los concursos internacionales, ¿no? Entonces, también a través de estas imágenes, creo que se puede ver un poco esta... Massaguer también es otro de los grandes sí, caricaturistas, ilustradores, publicistas que trabajan todas esas imágenes. Sí, es decir, yo creo que las imágenes están ahí, es decir, en un sentido u otro. También a veces hay imágenes que tendemos en primera instancia a mirarla, ¿no? De un modo, digamos, sospechoso, porque dudamos, ¿no?, de cuál es el discurso ideológico que hay detrás de esa imagen. Pero también a veces hay imágenes que por polémicas que puedan ser, estaban llevando también a primer plano, ¿no?, a determinadas prácticas sociales, Yo creo que justamente, es decir, hay más que la literatura, más que el deporte, más que la música. Es decir, seguramente si
nos metemos más en las fuentes y tratamos de buscar. Por eso era que comentaba al inicio, es decir, sería interesante ver qué es lo que una institución como la Fototeca de Cuba puede tener de esa época, o en archivos privados que quizás no conocemos o que están fuera de Cuba, porque bueno, salieron, hay que ver qué tipo de fotografía también se estaba haciendo, que no fuera solo la que conocemos de los libros de Fernando Ortiz, de toda el AMPA afrocubana, tal, no sé qué. Es decir, seguro que habían, es decir, otras estructuras sociales donde los afrodescendientes estaban teniendo también una proyección más allá de la música. Lo que pasa es que evidentemente, es decir, toda la negrofilia, ¿no?, que recorre toda Europa y que obviamente llega a América Latina, ¿no?, y esas figuras, toda esa euforia del jazz, ¿no?, fue, digamos, el discurso legitimado. Yo creo que también habría que buscar en otras, es decir, por ejemplo, estoy pensando, hay un historiador, un musicólogo, Robin Moore, que tiene también todo un estudio muy interesante sobre los diferentes géneros, ¿no? Y que de alguna manera ponen en entredicho el hecho de que solo el son o el danzón o determinados géneros fueran los géneros que cultivaban. Es decir, ahí está también toda la experimentación que hacen otros músicos cubanos, ¿no? Entonces, yo creo que también, ¿no?, como que lamentablemente no podemos evitar estar atrapados, ¿no?, dentro de los discursos legitimados. Y entonces yo creo que de eso se trata, ¿no?, y que es la misión que tenemos, ¿no?, como que irnos a zonas laterales, pero sobre todo también a otros modos de leer, ¿no?, simplemente desplazarnos, es decir, y yo creo que también, quizás en mi caso personal, ¿no?, como mi experiencia como investigadora obviamente está muy permeada de mi práctica, ¿no?, profesional, que tiene que ver pues con la crítica, con la curaduría, que son quizás registros menos, digamos, más felices, ¿no?, ligeros, ¿no?, también pues de poder bregar sobre un tipo de fuentes o de metodologías. Entonces a mí, yo particularmente pues cojo un poco de aquí, de allá, tal, no sé qué, eso, mira, si sale algo que es medianamente plausible y ayuda de alguna manera a reposicionar el modo en que estamos mirando las cosas, ya me doy por satisfecha. Mira, quizás es un poco lo que yo intentaba decir. Al inicio, cuando me planteé, ¿no?, este texto, estaba pensando, lo primero que planteé fue, bueno, vamos a hacer, y me puse a comparar pues todas las fuentes sobre las biografías de Lan y Tarsila, tratando de encontrar en qué momento se habían conocido Lan y Tarsila, para tratar de demostrar el hecho de que efectivamente Lan estaba influenciado. Pues, nada, Lan vino a Brasil, fue a Brasil en el año ya 76, una cosa 56, algo así, fue a la región del Mato Grosso. Estos no se vieron en su puñetera vida. Entonces, digo, pero bueno, para mí eso no es algo determinante, a mí eso no me impide hacer una lectura en clave iconográfica, son evidentes, es decir, ese pie es que es el mismo pie que se está posando en la tierra, es decir, y dices, bueno, pero sí, también estaba en la señorita Beñons, pero es diferente, es decir, es que el sentido, es decir, la experiencia de vida, el registro, digamos, el contexto social, la historia de estos personajes, aunque ella sea una niña rica, yo decía el otro día, bueno, Tarsila no deja de ser una pija en Brasil, y este otro pobre infeliz tuvo que venir a España con una beca del ayuntamiento, etcétera, etcétera, pero no dejan de tener una experiencia. Al final eran extranjeros en esa Europa y estaban viviendo todas esas experiencias, y al final pues los dos tuvieron esas grandes mujeres, la Mantoñica Wilson de Lan y el ama de cría, que hay que ver si efectivamente fue su ama de cría de Tarsila. Entonces, digo, quizás el ser más libre, ¿no?, desde el punto de vista de lo metodológico, de enfrentar estos repertorios visuales, dado por la práctica pues de la curaduría, de la crítica, o sea, es lo que me hace pues desde la ingenuidad ser más atrevida, ¿no?, al quizás plantear estas posibles confluencias. Pues mira, a lo mejor esto, un historiador de buena cepa, los dos me dice, nada, esto no puede ser así, por aquí, por allá, tal. Pero bueno, yo creo que de alguna manera lo que importa es en estos ejercicios pensar, ¿no?, que hay maneras otras de leer las imágenes. Entonces, digamos, es la función con la que me quedo, ¿no?, del tipo de ejercicio, de exégesis que estamos tratando de hacer.
pero por eso yo sugería esta mirada como fuera, ¿no? Fuera del campo del arte, porque de alguna manera yo creo que lo que va a servir es para sostener todavía más un discurso que yo creo que desde luego ya se sostiene por sí mismo, a pesar de esos elementos un poco disonantes como esa máscara africana o africanizante que de repente es una referencia, o sea, es como que nos automáticamente pensamos, ¿no?, en las señoritas de Aviñón y tal, y ahí es más difícil a lo mejor querer decir, bueno, esto es también a lo mejor es un propio artefacto visual que está utilizando el Wilfredo Lam. Pero es una máscara que también Lam ya había visto en su infancia en el altar de su madrina, ¿sabe? Claro. Es decir, no podemos olvidar que obviamente el traslado de masa humana conlleva también el traslado de determinados elementos culturales, de prácticas sociales, etcétera. Es decir, el tipo de, digamos, bantú que está batallando en medio del Congo, tal, traslada su práctica y su conocimiento a Cuba cuando va de esclavo y empieza pues a hacer sus tallas también, bueno, que luego la tenía que un poco hacer como si fuera un santo católico, pero no deja de estar ahí. Entonces yo no traje esas imágenes porque, bueno, traté de ceñirme un poco a imágenes más eso, pero por ejemplo en muchos de los libros, de los catálogos que hay de las exposiciones de Lam, siempre aparece también una imagen de un cabildo de nación Congo que existía justamente en la provincia donde él vivía, en Villa Clara. Los cabildos de nación fueron los sitios donde de alguna manera se le permitía, ¿no?, a los esclavos y luego pues a los afrodescendientes mantener sus cultos, ¿no?, en determinados días, los domingos, etcétera. Y obviamente estaban pues por supuesto todos los altares con esculturas, tallas africanas. Es que yo creo que la diferencia precisamente para desmarcarse de ese discurso más occidental en el sentido del primitivismo y tal es precisamente esa sacralización que hace quiero decir, tú ves a señores de Aviñón y no hay ningún tipo de sacralización, no ves ese tótem, digamos, en el discurso o en el repertorio. Sin embargo, viendo a Lam, yo por lo menos siento como esa presencia un poco espiritual o más relacionada con el altar que viendo otro tipo de producciones consideradas primitivas desde Occidente. Sí, yo no soy para nada una estudiosa, digamos, de las prácticas rituales de origen africano, pero sí hay muchos textos sobre la obra de Lam vinculándolo, ¿no?, a estos cúlticos, y sobre todo la figura esta que aparece en la jungla también del caballo, que está asociada pues al hecho de cuando digamos en la ceremonia se le monta, que se dice montar, se le baja el santo o se monta el caballo. Es decir, hay mucho iconográficamente. Hay una investigadora cubana, Lázara Menéndez, profesora de la Facultad de Tejileta también, que tiene toda una serie de estudios sobre la presencia de las representaciones del Eguá en Lam, no solamente en la jungla, sino digamos sobre todo en la producción a partir de los años 60. Es decir, realmente esa máscara africana, quizás Lam sí, Lam además en sí mismo también tuvo luego una colección maravillosa de estatuaria, escultura africana, pero posiblemente ya lo había visto, es decir, lo había visto en su infancia y luego pues obviamente cuando empieza a recorrer todos, iba a ceremonias con Lidia Cabrera y con Fernando Ortiz, que iba con ellos, es decir, seguro que se encontró miles de altares con representaciones y decían, bueno, sí, efectivamente quizás el modo de representar puede apropiarse de ciertas claves que aprendió, ¿no?, del cubismo, de Picasso, etcétera, pero ¿por qué no? Es decir, podemos hacer un corte y pensar que simplemente, es decir, yo creo que, es decir, son lecturas legítimas desde todos los ángulos, es decir, siempre y cuando se puedan fundamentar y encontrar de alguna manera pues las genealogías que siguen esas representaciones, yo creo que vale tanto una lectura que se haga desde un sentido estricto cubista o surrealista, tal, como la otra lectura. Simplemente pues son opciones diferentes y de alguna manera yo creo que lo más interesante en este caso es desde dónde estamos hablando nosotros. En mi caso yo no puedo negar pues que soy
cubana, y que de alguna manera cuando estoy tratando de repensar todos estos imaginarios, evidentemente estoy también haciendo un ejercicio de descolonización propio de mi lenguaje y de mi práctica como historiadora del arte o como curadora, etcétera. Entonces yo creo que ahí está lo interesante, ¿no? En esa comunión ética entre cómo enfrentamos nosotros la investigación o la escritura en este caso, con quiénes somos a fin de cuentas, como sujetos, de cuál es nuestra experiencia de vida. Pero yo ahí no sé hasta qué punto realmente tú ficcionalizas la historia. Yo creo que realmente eres una historiadora de tomo y lomo. Sí, yo soy muy... Sí, pero bueno, es decir, a veces... hay hipótesis que uno lanza que no sabe, y por eso me gustaba mucho este texto de Moxey, que además es un texto relativamente nuevo, ¿no? Justo una de las cosas en la que yo pensaba era, bueno, ¿y por qué voy a trabajar todas mis fuentes, ¿no? Y mis citas a través de Moxey y no apelo pues a los clásicos de Glissant, es decir, que ya los tengo en otros temas? Me interesaba justamente cómo hablar, ¿no? En el lenguaje de los estudios visuales, porque cuando Moxey dice, no, es que el tiempo no es lineal, es no sé qué, digo, sí, bueno, eso ya lo sabemos hace tiempo, es decir, pero me interesaba también un poco, ¿no? Poner en contraste y yo creo que de las cosas más interesantes que me quedo es con el hecho de preguntar y de aventurar una respuesta, aunque tengamos la certeza de que no hay respuesta posible. Entonces yo creo que es un ejercicio de legitimidad. A fin de cuentas, pues no deja de ser escritura el ejercicio de la historia, con lo cual... bueno, yo ahí es que soy bastante... me quedé atrapada en el postestructuralismo, ¿no? Como que no he logrado superar esa fase. Estoy como, bueno, en algún momento evolucionaré, pero no sé cuándo llegará. Pero es como, ¿y por qué no? ¿No? Y bueno, quizás eso también es lo que hace el hecho ese, ¿no? De estar en este... estado intermedio entre pues la investigación, la curaduría, la crítica, ¿no? Es como que dices, bueno, no sabes exactamente, ¿no? Cómo encajar todo ese poliedro, pero bueno, allá vamos. Sí, con esa idea de la precarización de la disciplina con la que has empezado, que me ha parecido también sí, sí, me parece muy interesante, ¿no? La visión, ¿no? que hace el texto, ¿no? Como un compendio de los estudios visuales, ¿no? Y cómo han evolucionado hasta la actualidad.